Hola, bienvenidos al podcast y canal de YouTube Fascinaos, en el que hablamos sobre temas que nos hacen sentirnos así, maravillados, entre ellos algunos de los temas tratados en el libro Fascinaos, una respuesta a las grandes preguntas. En este libro hablo de cómo la vida nos resulta mucho más fascinante siendo conscientes de que somos ni más ni menos que parte de la naturaleza y aceptando que no hay ningún Dios, ni alma, ni un yo, ni libre albedrío, entre otras muchas cosas. Tenéis los enlaces a la edición en papel y en digital en la descripción del vídeo del podcast y también en la web fascinaos.com, en la que encontraréis además nuestras redes sociales, formas de hacer preguntas, publicar vuestras opiniones, contactar con nosotros, participar en nuestro proyecto y mucha más información sobre todos estos temas. Y bueno, hoy tenemos Christopher Montenegro y yo el honor de presentaros a Aristarchus, para muchos, entre ellos nosotros, el divulgador ateo mejor preparado del mundo hispanoparlante. Si no lo conocéis, si habéis estado en una cueva en los últimos años y no conocéis quién es Aristarchus, os recomendamos que visitéis su canal de YouTube, Aristarchus X. Aristarchus, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, tío? Gracias a vosotros y muy bien, pues aquí preparado para conversar sobre el libro y sobre un montón de temas que creo que van a ser interesantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, tío. Bueno, Aristarchus, llamamos a este programa contigo más allá del ateísmo, porque como tú dijiste, no es un tema que se suele tratar mucho, el hecho de que no creer en ningún Dios no te da ningún malestar, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos muy enzarzados en la batalla de ideas, argumentos, pero no se trata mucho el tema de cómo afrontar diferentes aspectos de la vida una vez llegamos a la conclusión de que no existe ningún Dios y de que somos ni más ni menos que parte de la naturaleza. Yo veo dos grandes aspectos de la vida que suponen un reto para las personas ateas hoy en día. Uno es las relaciones sociales. En la mayoría de países de habla hispana, por desgracia, los ateos se enfrentan a problemas muy importantes, aunque a algunas personas no lo parezca tanto, por desconocimiento de estos temas normalmente. Y otro, la actitud vital que uno adopta frente a las cuestiones importantes como la vida, la muerte, los valores humanos y todo esto, ¿no? Entonces, en esos dos sentidos, hemos creado los proyectos Razón o Fe y Fascinaos, con sus webs, canales de YouTube y tal. Podéis visitar fascinaos.com y razonofe.com para ver todo sobre ambas comunidades. Bueno, el proyecto Razón o Fe tratamos sobre aspectos racionales, científicos, filosóficos, argumentos, ¿no? Y es también un lugar de encuentro y de facilitación de relaciones sociales para todo tipo de personas ateas. Y este proyecto Fascinaos trata sobre cómo afrontamos las grandes cuestiones de la vida, ¿no? Siendo realistas, sin supersticiones, nada. Y bueno, desde ya mismo te agradecemos que hayas participado ya en Razón o Fe, que participes ahora con nosotros y que sigas haciéndolo. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacerte aquí un montón de preguntas que tenemos pensadas para ti. Christopher, adelante. Antes de preguntar, has dicho, Manel, que uno de los problemas es el de las relaciones sociales y has dicho que los ateos se enfrentan a problemas importantes, aunque a algunas personas no se lo parezca tanto por desconocimiento del tema y tal. Yo creo que también muchas veces lo he dicho alguna vez, que ya no es el desconocimiento, es que aunque lo conozcas muchas veces no puedes hacerte a la idea, tío. Y me incluyo, porque yo soy de esa gente que dice... que en mi burbuja, digamos, en mi círculo personal, estas cosas como no tienen impacto, no tienen cabida y muchas veces no me doy cuenta de los problemas que tiene otra gente precisamente por estas cosas, por estas creencias y la gente lo aislada que está y que no puede hablar con nadie, pues gente que tiene problemas con su familia, matrimonios que llegan a divorciarse porque de repente uno cree en una cosa y el otro cree en otra y no sé, hostia, mi mujer ha dejado la fe y ahora ya no puedo estar con ella. O sea, son cosas que luego cuando escuchas las historias son historias que dices, ¿cómo podemos estar viviendo esto en pleno siglo XXI? Mi primera pregunta va en relación a lo de las consecuencias, porque yo ya he dicho muchas veces que en general, y digo en general porque hay gente que cree simplemente porque los demás le han dicho que crea y no se ha parado a pensarlo, pero en general, cuando ya hay gente que intenta fundamentar sus creencias o justificarlas, bajo cualquier argumento esgrimido a favor de la existencia de un Dios, subyacen tres falacias, que si hurgamos un poco aparecen de manera sucesiva, ¿no? Por muy elaborado que esté su argumento y por muy trabajado que crean que está, siempre aparecen las tres mismas falacias, ¿no? Primero, un argumento desde la ignorancia, es decir, no sé cómo no sé cómo surgió el universo, no sé cómo funciona la conciencia, no sé cómo surgió la vida, pues por lo tanto, Dios existe. Segundo, un argumento desde la incredulidad, es no puedo creer que no haga falta una mano creadora, no puedo creer que todo haya surgido de manera natural, por lo tanto Dios existe. Y en lo más profundo,
lo más profundo siempre hay un argumento desde la consecuencia. No puedo soportar la idea de un mundo injusto, de un mundo sin Dios, de un mundo que no tenga vida más allá de la muerte, etcétera. Por lo tanto, Dios existe. A mí me comentó Manel hace tiempo que a ti, Aristarchus, te gustó el hecho de que el libro de Manel se centrara mucho no ya en las creencias, sino en las consecuencias. O sea, y yo estoy en las consecuencias de la falta de la creencia, no de la creencia. Y yo estoy de acuerdo en que eso es importantísimo por lo que acabo de decir, por lo que acabo de explicar. Es decir, casi siempre bajo la creencia en un Dios subyace un argumento a partir de eso, de las consecuencias. Y muchas veces porque el creyente no quiere asumir dichas consecuencias, pero también porque la gente es dada a llegar fácilmente a consecuencias totalmente absurdas o no entender las consecuencias. Llega a las consecuencias reales, pero no entiende realmente cómo funcionan esas consecuencias. Mi primera pregunta es básicamente si tú estás de acuerdo en esto, o sea, si estarías de acuerdo en esto, en que mucha gente se deja llevar por las consecuencias, que cree que abandonar una creencia implica, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo creo que efectivamente muchas veces hay una parte de los ateos en la cual me incluyo, que cuando debatimos con teístas, pues simplemente nos centramos en si la cuestión de que Dios existe es verdad o no es verdad y en qué argumentos desde nuestra posición epistémica podemos usar para deducir que sea plausible o necesario que sea verdad o que no sea verdad y punto. Y me da igual si te hace más feliz o si te hace más infeliz. Eso es normalmente mi posición, ¿no? Como aquí estamos hablando de qué podemos deducir que es verdad y lo estamos haciendo de manera honesta. Si te hace llorar que sea mentira, me da igual porque aquí vamos a analizar lo que es verdad. Pero es verdad, es cierto también que muchos teístas el teísmo no simplemente te lo argumentan, sino que te lo venden. Es decir, son buenos vendedores, ¿no? Hace poco he visto, bueno, hace ya un tiempo, ¿no? No sé qué es exactamente, este personaje, y no lo digo de manera despectiva, que se llama Hurtado, que está vendiendo esta idea de las nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Lo ha entrevistado Santiago Alarcón, de Rincón Apologético, le han hecho varias entrevistas, ¿no? No es un científico él, es una especie de... tiene una cadena de televisión o algo así, y se está haciendo muy popular en Internet vendiendo esto, bueno, ofreciendo estos argumentos que en un libro que ha escrito él, que se llama Nuevas Evidencias Científicas. Nuevas con tantas comillas que se caen por los lados. O sea, sí. Nuevas va con... Sí, porque básicamente las nuevas evidencias científicas son el calam y el ajuste fino, como algo que tiene 50 años y me estoy quedando corto, ¿no? O sea, está hablando de argumentos y además que otros apologetas han defendido ya muchísimo mejor que él y en más profundidad que él. Y él piensa que está aquí descubriendo América. Pero bueno, además de ese tema de las nuevas evidencias científicas, recuerdo que en una de las entrevistas que le hicieron, el tío metía ahí como de manera un poco sutil la idea de que estas creencias ateas hacían infeliz a la gente. Y que debemos pensar si la idea de que Dios no existe, pues si nos ha hecho más felices o menos infelices. O sea, más felices o más infelices, ¿no? Y ponía ejemplos de científicos, ahora no recuerdo cuál, algún biólogo, algún físico. Creo que hablaba de algún físico que creía en esta idea de los universos paralelos y hablaba de lo infeliz que había sido durante su vida y lo mal que le había ido, ¿no? Y que teníamos que tener en cuenta esto también, ¿no? Que a lo mejor tener ciertas creencias sobre el universo nos hace infelices y por lo tanto no deberíamos adoptarlas, ¿no? Como este científico que creía en el multiverso y eso le hizo muy infeliz. Entonces ahí me doy cuenta de que efectivamente hay muchos teístas que te lo venden el teísmo, no es que te lo argumentan, es que te dicen es que te conviene porque serás más feliz y ya no solo por el tema de la apuesta de Pascal, ¿no? Sino que te venden que engáñate a ti mismo un poco y estarás más contento. A lo que voy con esto del libro que ha escrito Manel es que me parece muy bien también refutar esa parte, que es una parte a la que yo nunca me dedico, ¿no?
decir que ni siquiera es cierto que abandonar esa creencia tenga por qué hacerte más infeliz, en tanto que esa presuposición de infelicidad o de lo trágico que sería que Dios no existiera, está muchas veces asociada a suposiciones que son totalmente falsas y a maneras incorrectas de entender las cosas. Y va bien atacar esa parte. Fíjate, no estoy diciendo que Manel esté haciendo como vendiendo el ateísmo, igual que un teísta estaría vendiendo el teísmo, sino que él lo que está haciendo es contrarrestar esa venta, ¿no? Esa publicidad, esa propaganda que hacen los teístas de que eso es lo mejor, de creer en eso te hará más feliz. De hecho, Manel ni siquiera, no es que esté vendiendo el ateísmo, Manel ya está partiendo de una asunción de ya no ateísmo, sino materialismo o naturalismo. Sí. Ya está diciendo, bueno, Dios no existe. Y estas cosas que creías que existían, el yo, el libre albedrío y tal, tampoco existen. Asumamos esto, digamos, es verdad que hay pinceladas de por qué cree eso. Pero luego es partiendo de eso, mira, es todas estas cosas que tú creías que había que abandonar o que la sociedad se derrumbaría o tal, no hay por qué creerlo y aquí tenemos el porqué. Y claro, porque yo he hablado mucho de poniendo mi ejemplo para poner la pregunta, hablaba de la creencia de Dios, pero también se aplica, por supuesto, en el caso del libro de Manel, a otras cosas como el libre albedrío, el yo, etc., el alma, que es básicamente el yo para los cristianos, y hay gente que no puede abandonar esas creencias o simplemente ni se ha planteado abandonar esas creencias precisamente porque las consecuencias le parecen que son imposibles o increíbles o negativas. Yo, por poner un ejemplo, que esto... A ver, parece que estoy haciendo autobombo de mí mismo y tal, pero viene a cuento, os lo juro. Yo estuve en un ejemplo reciente, a mí me entrevistaron en un programa musical de radio, ¿vale? Porque yo toco en un grupo. Y me preguntaron por la razón del nombre del grupo, que es Cartesian Ghost, ¿vale? Cartesian Ghost hace referencia al fantasma cartesiano, o sea, hace referencia al fantasma en la máquina contra el que argumentaba el filósofo Gilbert Ryle, ¿vale? El dualismo mente-cuerpo de Descartes. Y el nombre viene por la letra de una canción que llamé Human Robots, aceptando lo que irónicamente decía Descartes, que los animales, entre los que nos incluimos, son mecanismos biológicos, o sea, robots húmedos, y por supuesto, pues eso, somos mecanismos biológicos, ¿no? Y claro, a esto... El tipo me saltó enseguida con que era una visión muy pesimista. Como cuando te dicen que el ateísmo o el materialismo llevan al nihilismo y es como, qué tragedia. Sí. No, coño, no. Descartes tenía razón en que los animales son mecanismos biológicos, pero se equivocaba al concluir que por eso no podían sentir y no podían pensar, como en nuestro caso. Es como, ¿cómo puede pensar algo que solo es materia? ¿No? ¿Cómo puede sentir algo que solo es materia? Y volviendo al ejemplo a un ejemplo práctico que le encanta poner a Manel y a mí me encanta un montón, que da igual que saber que una tortilla que es mera química. Una tortilla puede ser mera química, pero está de puta madre, está buenísima y me la voy a seguir comiendo. Sí. Claro. Es que yo creo que efectivamente en este razonamiento que hacen los teístas, por el cual sería tan trágico darnos cuenta de que solo somos materia o en todo caso que nuestros pensamientos son el producto de la materia interactuando mecánicamente, por ejemplo, pues yo creo que subyace en esa posición de que sería tan terrible la idea de la que están partiendo, que es incorrecta. Ellos han partido ya de una cosmogonía en la que lo material es un poco más despreciable, es menos valioso, y había una cosa más valiosa que es superior, que es lo inmaterial, ¿no? El propio Dios es inmaterial y nuestras almas son inmateriales. Entonces, como ellos creen que estamos, o ven que muchas veces estamos eliminando esa parte inmaterial, asumen que hemos eliminado lo más valioso de la realidad y nos hemos quedado con lo más despreciable. Pero es el que podríamos plantearlo al revés, es que lo que hemos hecho es elevar, o sea, la materia es lo valioso. O sea, es una manera distinta de verlo. No es que nos hemos quedado con lo que no vale nada, sino que le estamos dando a la materia el valor que tiene. O sea, lo valioso en el universo es lo que realmente sabemos que hay, que es la materia y lo que produce la materia. Entonces, es como dices tú, la tortilla no es que ahora ya no tiene valor porque solo son unos productos químicos y unas reacciones. Es que esas cosas son las que tienen valor. Esas cosas son las valiosas. De la misma manera, es como cuando dicen, hostia, si la vida no es para siempre, ¿para qué vivir?
nos ha jodido, pero bien que coges vacaciones, aunque las vacaciones se acaben, ¿verdad? Yo creo que Manel tiene razón en el libro en que muchas preguntas que suelen hacer los teístas, e incluso muchos filósofos que no son teístas, son preguntas erróneas, es decir, parten de supuestos que están por demostrar. Estas cosas como, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? Pero, a ver, antes habrá que asumir, quiero decir, para empezar hay que entender el concepto de sentido, y como hay una cosa que señala Manel en el libro, que yo creo que es totalmente acertada, que es que el sentido normalmente se le otorga a nivel conceptual, ¿no? Se le atribuye algo en relación con otra cosa. Entonces, hablar del sentido de la totalidad de lo existente es bastante absurdo, porque no es que eso pueda tener una finalidad para otra cosa, y menos una finalidad de alguien, ¿no? O sea, que la totalidad de lo existente sea algo que tiene una finalidad de alguien para otra cosa. Eso no, porque fuera del conjunto de todo lo existente no hay nada, por definición, básicamente. Todas estas cuestiones, realmente, cuando te pones a analizarlas, te das cuenta de que llevan a conclusiones absurdas, ¿no? Pero claro, uno no entra a la religión por un razonamiento o a otra creencia supersticiosa, ¿no? Entonces, claro, es muy importante razonar, que haya canales como el tuyo que se dedican a exponer estas ideas y los argumentos y todo, pero claro, una persona tiene mucho hipotecado en su creencia como para dejarla así por argumentos, ¿no? Que no son tan fuertes como sus sensaciones, ¿no? ¿Y crees tú que es una estrategia que estamos descuidando el mostrar lo bien que se puede estar con una visión racional y científica de la vida? Sí, seguramente sí, porque como dices, o sea, hay gente que por más razones que se les dé, no van a abandonar, como mínimo de cara al público, ¿no? De cara al exterior, su posición, sus creencias. En algunos casos, por las razones de que están muy, digamos, muy comprometidos con esas ideas que podremos ir hablando y que tratas en el libro, como la idea del libre albedrío contrafáctico y de todo lo que va asociado a esa idea, ¿no? La idea de, como que la idea de responsabilidad, de moral, de justicia, todo tiene que ver con asumir previamente que existe tal libre albedrío. Y bueno, y la idea del valor de ciertas cosas, de ciertas sustancias que ellos mismos han hipostasiado, ¿no? Que han reificado, como el amor y este tipo de cosas, ¿no? Que convierten en sustancias. Y además de todo eso, también ya por cuestiones mucho más personales y características de algunos individuos concretos, porque claro, hay individuos, hay personas que, por ejemplo, toda su familia es católica y han construido toda su vida pues según una cosmogonía católica, y han tenido hijos a los que han educado en el catolicismo y todo su entorno es católico, y entonces evidentemente ellos cuando piensan en si les conviene, como mínimo de cara al público, cambiar su cosmogonía y sus creencias sobre la realidad, evidentemente también están poniendo en la balanza cuánto les conviene convertirse en un hereje respecto a todas esas personas que comparten esas creencias, ¿no? O sea, y a veces, aunque evidentemente cuando te argumenten te dirán que los motivos son otros, yo no soy tan ingenuo como para no darme cuenta que eso tiene un peso y que alguien dirá, pues mira, es que, joder, si toda mi familia dice que cree en esto y va a misa y vive coherentemente con esto, pues me conviene racionalizar esto lo máximo que pueda. Básicamente es esto. Para muchos teístas, lo que quieren es, asumen totalmente que van a tener que vivir de esa manera, porque es lo que más le conviene para vivir como están viviendo bien, o sea, en cuanto a sus relaciones sociales con la gente que les rodea y en cuanto a su paz mental, también asumen que estarán mejor. Y entonces, básicamente, todo el debate, cuando quieren entrar en el debate racional, pues es una manera de decir, de intentar convencerse a sí mismo y a los demás de que la posición que están manteniendo no es irracional. Eso es todo. Yo veo un paralelismo con algo que comentabas tú en un vídeo en tu canal sobre el alcohol y la presión social para beber que tú experimentabas de joven y yo también, ¿no?
yo veo, por ejemplo, ahora mucha más gente que no bebe alcohol y resulta mucho más fácil socialmente no beber alcohol ahora, para mí, porque antes era un poco más incómodo, ¿no? Yo creo que ahora la gente también puede participar en grupos de personas ateas, escépticas, librepensadoras, y por ahí creo que se puede hacer mucho para que la gente se sienta más a gusto socialmente, pero pienso que, no sé, que faltan comunidades, foros, grupos sociales, ¿no? Lugares donde la persona pueda aterrizar y encontrar el apoyo que no encuentra si deja la religión y se encuentra en un ambiente religioso. No hay, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de vivir en ambientes donde esto está mucho más conseguido ya, ¿no? Pero como decía antes, ¿no? La mayoría de países de habla hispana está aún jodido, ¿no? Y creo que eso, faltan comunidades y grupos, pero bueno, aquí estamos en ello. En tu último directo, Aristarchus, de 2023, el último que hiciste del año, mencionaste un experimento mental que, si no recuerdo mal, involucraba algo del clon de un ser querido que conservaba los recuerdos de ese ser querido, y tenías que elegir entre el clon o el cuerpo real de esa persona, pero que estaba vacío de recuerdos, ¿no? Algo así. ¿Recuerdas eso? Sí, lo recuerdo, sí. Que básicamente es un poco lo del experimento mental de, bueno, el de Derek Parfit, del teletransportador de Star Trek, que es una máquina de suicidio, ¿no? Porque te destruye, digamos, hasta los átomos, y los átomos luego se tienen que reorganizar en otro lado y tal. Pero bueno, en ese momento dijiste que estabas pensando en el tema del tema de la identidad y que te parecía un problema complicado. ¿Sigues pensando eso, que es un problema complicado? O sea, ¿y crees que el libro de Manel puede ayudar a pensar sobre ello y llegar a alguna conclusión? Sí, a ver, claro, yo creo que es un problema complicado y mira, en relación con el libro de Manel, yo lo que diría es que, a ver, hay dos ideas bastante omnipresentes en el libro. Si no hay problema en que lo comente aquí, lo digo por supuesto. Vale. Hay dos ideas. Una con la que yo he coincidido totalmente con Manel, que es la cuestión del libre albedrío, y además veo que Manel seguramente, especialmente creo que lo comenta al final del libro, toma ideas de Alex O'Connor, por ejemplo, las ideas que Alex O'Connor usa contra el libre albedrío, que es más o menos lo que yo pienso, ¿no? Y me parecen bastante acertadas. Pero también está después la cuestión de la idea del yo. Y si bien yo entiendo perfectamente lo que quiere decir Manel, o creo entenderlo, ya veremos si lo estoy representando mal, yo creo que la idea del yo como una especie de fantasma inmaterial que está al mando de un vehículo material y que además es el que tiene el libre albedrío contrafáctico y por lo tanto es el que decide cómo conducirlo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Manel en que lo mejor es eliminar esa idea, ¿no? Ahora viene la parte complicada. Claro, esta idea del yo, o sea, o como mínimo alguna idea del yo está tan incrustada en nuestro lenguaje, en nuestra manera de entender las cosas, que a veces es prácticamente imposible pues prescindir de ella. De hecho, mira, el propio Manel estará de acuerdo conmigo en el que él, cuando escribe el libro, usa constantemente pronombres en primera persona, como claro. esto a nosotros nos conviene esto, ¿no? Incluso a lo mejor en algún punto dice, a mí me interesa esto. Claro, alguien diría, pero no dices que el yo no existe, entonces ¿quién es ese tú? Pues mira, me encanta que digas esta pregunta, ¿no? Porque, claro, mucha gente dice, pero a ver, yo soy algo diferente a ti, tú tienes tus pensamientos, yo tengo los míos, yo tengo mi experiencia, no somos lo mismo. Te digo, claro, por supuesto, somos organismos. Entonces, cuando yo digo yo, me refiero este organismo, este conjunto de materia y sucesos que está teniendo lugar aquí, que llamamos Manel, porque hay que llamarnos de alguna forma, pues le dice a Christopher, oye, vendrá Aristarchus. Entonces, hostia, Christopher, qué alegría, qué bien que venga Aristarchus. Sabemos quiénes somos. Y por supuesto que el concepto de individualidad en cuanto a que eres un organismo, una serie de fenómenos que ocurren en la materia que forma tu organismo, eres todo ese conjunto de la materia y todo lo que está ocurriendo ahí, conforman lo que es el ser humano. Y eso, por supuesto, que existe. Perfecto. Claro, o sea, yo digo, a ver, yo tengo mis recuerdos, yo existo. Es que mucha gente dice, entonces me estás diciendo que yo no existo. Digo, no, te digo que no existe el yo. Y aquí viene una cosa que es muy importante, es el problema lingüístico. Porque, por ejemplo, en inglés tenemos el self, ¿vale? Christopher, como es nativo inglés, el cabrón de él, pues esto lo entiende perfectamente y me ha ayudado a entenderlo mucho a mí, ¿no? Si tuviéramos, es como si dijeras el alma.
aunque la gente diga, entonces yo no tengo un alma, yo no tengo un alma. La gente dice, pues no pasa nada, no tengo un alma. Pues esa es la idea, no tengo un yo, porque la gente, aunque deje de creer en un alma, cree en un sustituto del alma, algo parecido a que hay algo que gobierna. Hay aquí alguien al volante, una entidad que manda sobre este organismo. Yo tengo un organismo. Ese yo que tiene un organismo es lo que no existe. Existe el yo que soy un organismo. Por ejemplo, muchas veces la gente dice, es que antes de que tú decidas algo, tu cerebro ya lo ha decidido por ti. Y digo, espera un momento, vamos a ver, rebobinemos. Quítale a un organismo su cerebro. Mentalmente, por favor, que a nadie se le ocurra hacer esta barbaridad. Y si dices, un organismo sin un cerebro, ostras, ¿cómo que tu cerebro ha decidido por ti? Es que las decisiones son fenómenos que ocurren en el cerebro. Igual como dice, a ver, la gente dice, a ver, el corazón me está latiendo o estoy haciendo la digestión, pero la gente dice, hombre, no es que yo haga la digestión, es que se hace sola, ¿no? Pues del mismo modo los pensamientos ocurren como consecuencia de fenómenos que ocurren en el sistema nervioso de este organismo, que soy yo soy un organismo, esta entidad que está aquí moviendo las manos y hablando, eso sí que existe, claro que existe. Mucha gente dice, ¿me está diciendo que yo no existo? No, te estoy diciendo que no existe el yo, el self. Claro, no, por eso me pareció muy acertado por tu parte que muchas veces cuando mencionas lo de el yo, lo pones entre comillas y yo lo veo eso como una señal de cuidado, estoy diciendo yo en un sentido concreto, ¿no? Y por eso me parece acertada la manera en la que dices que ese sentido concreto es la negación de ese supuesto yo inmaterial que es algo distinto al cuerpo y que está controlando el cuerpo como si fuera su vehículo. Eso, ahí estamos totalmente de acuerdo. El fantasma en la máquina. Exacto, The Ghost in the Machine, ¿no? Está ahí controlando y la negación de ese yo sí que me parece acertada y efectivamente, mira, esto que comentas, ¿no? De hecho, el propio Gustavo Bueno, me acuerdo que cuando criticaba un lema, o sea, no ya la idea del tema del aborto, pero un lema que usaban algunas personas para defender el derecho al aborto que decían, mi cuerpo es mío, ¿no? Y él decía, no, lo correcto es decir, mi cuerpo soy yo. No mi cuerpo es mío, como que tú eres otra cosa y tu cuerpo es algo que tienes. Exacto, ¿no? Exacto. Pero sí, a lo que yo iba realmente es que efectivamente, como bien dices, podemos decir que cuando yo digo yo, o sea, me estoy refiriendo a un organismo concreto, por lo tanto creo que estamos, ya hay una parte complicada del lenguaje en esto de hablar de un organismo, ¿no? Porque estamos rechazando lo que en filosofía se conoce como el mereological nihilism, ¿no? El nihilismo meriológico, y decimos que los seres compuestos son algo, ¿no? Como mínimo a nivel lingüístico les dotamos de una esencia, en el sentido de que, bueno, hay átomos que son las partículas, o hay partículas subatómicas, pero además cuando adoptan cierta configuración, ahí decimos que hay algo. Y que ese algo es un organismo. Esto podría a lo mejor entenderse no necesariamente desde una posición totalmente esencialista, sino convencionalista, como decir, realmente no es que haya algo cuando hay un organismo compuesto, pero nos conviene, o por convenio, por cuestiones prácticas, decimos que ahí hay algo, además de, bueno, no además de los átomos, no además de las partículas, porque tú creo que eso lo negarías, ¿no? Que ahí solo hay partículas. Pero diríamos que hay algo que podemos distinguir de las otras cosas, ¿no? Yo creo que la cosa está en entender que no somos una cosa, somos un conjunto de procesos. El otro día, en el programa que tuvimos con Dan Barker, que os recomiendo que lo veáis porque es impresionante el libro que ha escrito, él decía, cuando una persona muere, nadie pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Dónde ha ido su digestión? ¿Qué pasará con su digestión? Todo el mundo dice, oye, la digestión es un proceso que ocurre en el organismo y cuando el organismo ya no tiene esa vida, esa energía, ya ha muerto, ya no están ocurriendo esos procesos, simplemente no hay digestión, no ha ido a ningún lado. Pues de la misma manera, cuando una persona muere, sus pensamientos, deseos, emociones, anhelos y todo, no va a ningún lado, porque eso eran cosas que ocurrían. O sea, sí, eran procesos. Digamos que somos procesos. Muchas veces la gente cuando muere alguien en un funeral se dice, ¡ay, no somos nada! Y yo creo que no seamos nada, es que somos una cantidad increíble de procesos y de fuerzas del universo actuando en este organismo que somos y produciendo unos resultados increíbles como todas las conversaciones que estamos teniendo, las sensaciones, todo lo que podemos sentir, todo lo que podemos crear.
esos son procesos. Entonces, la gente cree que somos algo como un coche tiene un conductor, pues la gente cree que hay o el cuerpo y el yo que conduce ese coche. Y en ese sentido me refiero a negar ese yo, porque cuando te das cuenta de que tu digestión es un fenómeno que ocurre y tus pensamientos, tus sensaciones y tus acciones en última instancia son fenómenos que ocurren como consecuencias de fenómenos anteriores, pues uno deja de ver la responsabilidad, la culpa, el odio con el mismo prisma que lo veía antes, así como dual de este organismo, esta persona ha hecho eso. Luego, como esta persona es responsable totalmente, dice, bueno, aquí hay unos procesos que se iniciaron hace miles de millones de años, una evolución biológica, unos procesos, igual que tu digestión tiene unas consecuencias, o tus latidos del corazón, o cualquier otro fenómeno que ocurre en el organismo que eres, existen fenómenos, acciones, y por supuesto, si una acción es dañina, habrá que tomar medidas, porque la gente enseguida se vuelve lo que dice. Entonces, ¿qué? ¿Está bien matar y asesinar y violar? No. No, ya entremos en eso. Nos daña. Entonces, claro, esa es la historia. O sea, lo que hay que cargarse es esa idea de un gobernante del yo. O sea, el tema de la identidad es complicado. O sea, no es, yo creo que es complicado, pero no es complicado, digamos, aceptarlo o procesarlo y tal, o hablar de ello o entenderlo. Creo que es complicado hacer que todo el mundo esté de acuerdo. O sea, que... ¿cómo decirlo, tío? Porque intuitivamente es como es muy complicado. Pero yo recuerdo estar hablando con un amigo en un podcast que teníamos precisamente sobre el tema este de los teletransportadores, porque hablábamos de ciencia ficción y de robótica y de inteligencia artificial y tal. Y este tío es tan materialista y tan ateo como yo. O sea, quiero decir, él no cree en el alma, no cree en espíritus, no cree en Dios. Y él decía, hostia, pero ¿cómo se concibe esto? Porque si es verdad, si el teletransportador te destruye, yo no me metería, tío, porque el que sale al otro lado no soy yo. Y yo le decía, tío, no, eres tú. Dice, no, porque, digo, ¿tú no crees en nada más allá? Dice, no, somos la materia que... Digo, pues tío, es que una cosa si sigue a la otra, lógicamente, esa otra persona, eres tú. Y poniendo el caso de la clonación perfecta, digamos, yo le decía, tío, mira, si tú estás en una habitación y te duermen, ¿vale? Y te clonan, átomo por átomo, molécula por molécula, ¿vale? Hasta el último detalle. Esto es un experimento mental. Ya sabemos que es imposible físicamente, eso no nos importa. Y de repente despertáis cada uno de vosotros en una habitación diferente. Los dos pensaríais, hostia, soy yo y acabo de despertar. Y los dos estaríais en lo cierto. Estaríais en lo cierto porque serían dos instancias de una persona que luego a partir de ahí se desarrollarían de manera individual. Pero cada uno de ellos no sabría decir si es el original o si es el clon. ¿Por qué? Porque no hay distinción, porque el yo no existe, no hay fantasma en la máquina. Somos procesos, como bien ha dicho Manel, somos personas en el sentido más estricto de la palabra en latín, máscaras, roles, y cada uno se desarrollaría y cada uno sería tan yo como el otro. Es decir, poniendo mi caso, Christopher. Uno sería Christopher y el otro sería Christopher. Y claro... Y luego decía, bueno, pero luego ponemos el ejemplo de matar. Como en aquella película de los magos, que nunca recuerdo cuál era, y no quiero hacer spoiler tampoco, que dices, hostia, si te clonan y matan a tu cuerpo original, ¡oh, qué terrible! Digo, no, terrible no realmente, porque yo no notaría nada, yo sigo viviendo, ¿vale? Mi cuerpo original moriría y yo seguiría en el cuerpo de otro y yo no notaría absolutamente nada. Para mí, y dice, ¿pero querrías morir? Digo, hombre... No querría morir en el sentido de que una vez ya dividido, ya son dos personas independientes y cada persona no quiere morir. Pero ya no es por el tema de la identidad, es porque tú no quieres morir. Pero la persona que continúa viva, pues le suda la polla, le importa una mierda que haya muerto el otro, porque no hay nada inmaterial ni mágico que siga. Entonces, cuando entiendes que no existe el yo, que no existe el fantasma en la máquina, el tema de la identidad yo creo que se facilita muchísimo. Pero nuestra intuición... Es jodido de aceptarlo intuitivamente, además de racionalmente. Claro, es que fíjate que hay una cosa muy curiosa, o como mínimo de entrada, ¿no? Ya sé que muchos filósofos de la mente o incluso científicos, neurólogos, habrán encontrado maneras de explicar el fenómeno, ¿no? Pero es muy, muy curioso que si tenemos esta visión materialista del mundo, que en gran medida comparto, y entendemos que hay tal cosa como organismos, es decir, que la materia, las partículas fundamentales, por las fuerzas que actúan sobre ellas o por una combinación de fenómenos determinísticos y aleatorios, constituyen organismos compuestos o constituyen cuerpos compuestos. Y resulta que hay un momento en el que esos cuerpos compuestos tienen una subjetividad asociada, es decir, una conciencia subjetiva asociada.
por lo tanto, no solo es que hay organismos identificables y diferenciables unos de otros, como compuestos de materia, sino que cuando yo digo que yo soy este organismo, como mínimo a nivel interno, lo digo como mi subjetividad está asociada a este cuerpo material, ¿no? O sea, mi conciencia subjetiva y mi percepción subjetiva del mundo tiene relación con este organismo desde el cual yo veo las cosas. Y efectivamente, yendo a lo que explicaba Christopher del tema de los transportadores, este tipo de cosas, ¿no? Si ese organismo lo entendemos como una continuidad que no es propiamente material en cuanto a las partículas fundamentales, porque todas podrían haber sido reemplazadas y sustituidas por otras, ¿no? Pero si lo vemos como una continuidad que cuando alguien es clonado perfectamente es destruida, la original es destruida, ahí, claro, es verdad que intuitivamente vemos que ha habido una interrupción total o una finalización total de una continuidad material que se estaba dando. Compartiría bastante la posición que creo que tiene Christopher, de que si yo tengo que quedarme con cuál de los dos es el sujeto, yo me quedo con el que es una réplica exacta, con otros átomos, con otra materia, de quién era el sujeto original. En eso estamos de acuerdo, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Pues porque de hecho, bueno, para empezar, yo mismo lo soy, ¿no? Es decir, yo no tengo los mismos átomos que yo, y yo uso la palabra yo no tengo los mismos átomos que yo tenía cuando yo tenía 5 años. O sea, puede ser que todos ni hace un minuto. Ni hace un minuto. Bueno, es verdad, porque alguno ya habrá cambiado, porque estaba pensando en la totalidad de los átomos, ¿no? Sí, a lo mejor en la totalidad pueden haber sido todos reemplazados. Entonces, claro, hay que ver a un ser humano como una especie de onda, ¿no? El concepto de onda en la física, como la ola, ¿no? En el mar, la ola no es materia que se está moviendo. La gente piensa que una ola en el agua es que una materia se está moviendo hacia adelante, ¿no? Esos átomos se están moviendo, pero no es eso. O sea, los átomos se quedan donde están y lo que se mueve es la interacción, de manera que unos están más arriba que otros y otros están más abajo, pero el agua se queda donde estaba. ¿Se entiende la idea, no? Cierto. Hostia, qué interesante, tío. Y decimos claro, está muy bien esa analogía. Claro, entonces, el ser humano, el individuo es como una onda. Estas ideas de que hay un yo y de entenderlo como algo inmaterial que está al mando del organismo físico, claro, estas ideas son bastante útiles para construir posteriormente argumentos teístas. Es decir, los teístas se sirven mucho de estas ideas al construir sus argumentos. Yo, de hecho, supongo que, no sé si habéis visto que en mi canal tengo un gran argumento teísta, o sea, yo argumentando a favor de la existencia de Dios, que está dividido en 2 partes y que es muy extenso, y que yo creo que es, ya sé que va a quedar muy mal decir esto siendo yo ateo, pero yo creo que es... Yo lo diré, es el mejor argumento a favor de la existencia de Dios presentado en Internet. Sí, yo diría que, bueno, como mínimo... Tenía que venir un ateo a hacerlo. Sí, y por cierto, para que se vea que esto no es como arrogancia ni nada parecido, por ejemplo, mi buen amigo Enric, que es teísta y es católico, dice que le parece muy bueno este argumento, ¿no? O sea, una persona que además está muy metida en el tema de la argumentación a favor de la existencia de Dios y que es teísta, dice que le parecía un argumento buenísimo. Entonces, pero esto no es para echarme flores, porque quiero explicar por qué hice ese argumento. O sea, porque yo siendo ateo hice un argumento a favor de la existencia de Dios. Y era precisamente para señalar cosas que yo creo que Manel está señalando en su libro, que es que los ateos muchas veces no tenemos en cuenta, y especialmente pienso en los que peor debaten contra los teístas, muchas veces no tenemos en cuenta que hay muchos argumentos teístas que están construidos sobre bases de cosas que muchos ateos dan por supuestas y que asumen porque son a lo mejor de herencia teísta, ¿no? Y muchos caen, o sea, yo he visto a muchos ateos, porque, a ver, por mucho que estemos de acuerdo en que el ateísmo es verdadero y que es lo más razonable,
vemos muchas veces ateos que fallan estrepitosamente contra los filósofos teístas más bien formados. O sea, yo he visto muchas veces a William Lane Craig darle una paliza y dejar en evidencia a un ateo, igual que a Fesser y a otros así, ¿no? ¿Pero por qué es esto? Pues porque muchos ateos no piensan lo suficiente en ciertas ideas que tenemos, que damos por verdaderas y de manera totalmente acrítica, y que les sirven a los teístas para construir sus argumentos. Yo en mi argumento teísta, por ejemplo, hay una fase en el segundo peldaño en el que parto de la idea del yo para negar el nihilismo mereológico, por ejemplo. O sea, yo asumo el yo, este yo que está negando, de hecho, hasta cierto punto sería el que está negando Manel, como para rechazar el nihilismo mereológico y poder seguir adelante con el argumento. Hay otras fases de mi argumento teísta en el que asumo el libre albedrío contrafáctico, porque muchos tenemos estas cosas como intuiciones, como que hay un yo, que hay un libre albedrío, y entonces yo puedo usar todo eso y lo uso para construir el mejor argumento teísta posible. Y que claramente, evidentemente, cuando yo construí el mejor argumento teísta posible, tomo partes de cosas que yo considero que son muy persuasivas en diversos argumentos teístas que he ido encontrando, y siempre son persuasivas por lo mismo, son persuasivas porque se basan en cosas que la mayor parte de ateos está dando por supuestas de manera acrítica. Y eso es interesante. Claro. Y entre esas está el libre albedrío y el yo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Entonces, esa es la gran cuestión, que no llegamos hasta las últimas consecuencias de la evidencia que vemos. Por ejemplo, una persona dice, sí, es evidente que no hay un Dios omnipotente y todas las cosas estas. Y es evidente que somos materia y tal. Pero aún así, seguimos creyendo en el yo, seguimos creyendo que cuando una persona, por ejemplo, su páncreas no segrega insulina, bueno, eso porque, claro, esa es la naturaleza de su páncreas, pero cuando uno tiene un comportamiento violento, dices, pero él manda de su organismo y podía haber elegido no tener ese comportamiento egoísta, violento, por ejemplo. Sí. Y lo tuvo. Por tanto, porque no somos como los animales, no somos puros fenómenos biológicos y químicos. Y sí, somos puros fenómenos biológicos y químicos. Y esto la gente luego descentra tanto a la gente, estas ideas, que dicen, entonces, ¿qué pasa? El comportamiento violento está bien, y dices, pero ¿cómo has dado ese salto? No, hay que parar, no podemos castigar a nadie. Pues claro que podemos decir, oiga, esto hay que pararlo de alguna forma. Tú te saltas un semáforo en rojo, tú multa, tú te saltas 3 veces, te quitamos el carnet, tú te lo saltas 20 veces, vas a la cárcel porque estamos ya hartos de que haya gente por ahí saltándose este semáforo en rojo. Sí. Tío, entonces, claro, esa es la cosa, que no llegamos a asumir las consecuencias. Cuando uno mira y dice, un mundo sin Dios, sin nada de mundo material, se asusta un poco y no asume las consecuencias. Pero si las asumes, entonces ves que en todo empieza cuando dices, claro, esta persona se comporta violentamente porque no puede hacerlo de otra forma. Y este comportamiento tiene unas causas y unos eventos anteriores que han llevado a eso. Por tanto, sí, sabemos cómo modificar esas causas, cómo modificar las condiciones de esta persona, sus condicionantes de todo tipo, las cosas que le influyen, su formación, sus pensamientos, pues llegaremos a que ese comportamiento, modificar esa conducta, que es lo que hace la psicología, ¿no? Y la psiquiatría. Por tanto, eso es una gran noticia, pero parece que es una mala noticia que no tengamos ese yo y ese libre albedrío, cuando en realidad no podían ser mejores noticias. Señoras y señores, podemos influir sobre las condiciones de casi todo y podemos llegar a un mayor bienestar porque no depende de lo que una persona, su fantasma en la máquina haga, sino esto tiene unas causas y cuando más las conozcamos, mejor podremos adaptarnos a todo, a la sociedad y todo. Entonces, me encanta lo que has dicho de ese argumento de llegar a dioses y a entidades imaginarias por no aceptar las consecuencias de aquello que comprendemos, ¿no? Y muy importante, tengo que aclarar una cosa que me habéis hecho pensar los dos. Cuando yo he dicho al principio, sí que estaba hablando de los teístas que llegaban a conclusiones absurdas y conclusiones equivocadas, y que en el fondo de sus argumentos a favor de la existencia de Dios siempre hay un argumento desde la consecuencia. Pero, como bien ha dicho Aristarchus,
también hay ateos que hacen lo mismo. Cuando yo he dicho que hay gente que llega a conclusiones absurdas, no me refería solo a los teístas, incluyo también a los de nuestro bando, a los ateos, porque una vez descartado el Dios, luego les presentas pues estas ideas de la falta del libre albedrío, el yo y tal, y vuelven a llegar a las conclusiones absurdas, o las conclusiones a las que llegan son más o menos ciertas, pero no comprenden, no las comprenden o no las quieren asumir, ¿vale? Claro. Y obviamente incluyo también ateos, o sea, que quede bien claro. El tema del libre albedrío sí que me gustaría comentarlo bastante, y en las consecuencias del mismo, pero antes, para no dejar nada del tema anterior, que finalmente me he acordado de lo que realmente quería decir, es la cuestión esta de, cuando me preguntaba Christopher por el tema de la continuidad en la identidad, es que esto incluso tiene consecuencias en otros debates que yo he tenido con personas conservadoras, sobre todo con católicos, y sobre todo con esos católicos que tienen una tradición muy aristotélica y tomista. Por ejemplo, en la cuestión del aborto, ¿no? La idea de si hay una continuidad del yo que empieza en la concepción y que persiste hasta que el organismo es adulto, a pesar de que evidentemente han ido cambiando todas las partículas materiales, pero hay una continuidad, una persistencia de algo que podemos llamar yo, o bueno, desde el punto de vista subjetivo le podemos llamar yo, desde otro punto hay un ser, ¿no? Y claro, ellos tienen una concepción aristotélica que me acuerdo que al final les llevaba a pensar cosas un poco curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando los gemelos monocigóticos, o sea, de un mismo cigoto hay una división y hay dos sujetos después, ¿no? Que son dos individuos supuestamente que van a desarrollarse. Yo he llegado a hablar con algunos aristotélicos, católicos, que me tuvieron que reconocer que desde su concepción, cuando hay dos gemelos monocigóticos, lo que sucede es que ha muerto el primer individuo y ha tenido lugar el surgimiento de otros dos individuos. Porque no pueden decir que el individuo inicial es uno de los dos. No pueden decirlo porque ahí se juega, digamos, el mismo argumento que ellos usaban para decir que yo, por ejemplo, yo era el cigoto, pero yo no era ni el espermatozoide ni el óvulo, ¿vale? Ellos dicen, no, tú no eras el espermatozoide, tú no eras el óvulo, porque claro, tendrías los mismos motivos para decir que tú eres el espermatozoide que para decir que tú eras el óvulo. Ahí habían dos sujetos y al juntarse han dado lugar a un sujeto, ¿no? Y no tienes más motivo para decir que tú eras uno o que tú eras el otro. Entonces, tu existencia, para ellos, empieza en el momento del surgimiento del cigoto, en el momento de la fecundación. Pero cuando hay gemelos monocigóticos pasa lo contrario. Entonces, ellos no pueden decir que uno de los dos era el cigoto inicial. Ellos tienen que decir que ha desaparecido un individuo y han surgido otros dos porque ninguno puede ser el inicial, desde su concepción, ¿eh? Así como me lo han argumentado ellos. Magia. Y es curioso, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta cuestión de la identidad. Yo creo que hay maneras de enfocar, evidentemente son demasiado complejas para desarrollarlas aquí, ¿no? Pero hay maneras para enfocar la cuestión del aborto sin tener que meterse en esa manera de entender la identidad de un sujeto o de un ser, tal y como la entienden ellos de ese modo aristotélico, incluso para entender que a un ser le podemos otorgar mayor o menor valor según el estado de desarrollo en el que se encuentre, y ahí no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, esto es un debate bastante complicado. Otro temazo. Sí, exacto. Pero bueno, esto para que se vea que a veces estas maneras de entender la identidad también tienen efectos en otros debates. Respecto al tema de la moral, o sea, el tema del libre albedrío, ¿no? Me interesaba hablar de esto de las consecuencias, porque me parece muy acertada la posición de Manel, que yo también he defendido siempre, que es esta idea de que rechazar que haya tal cosa como el libre albedrío contrafáctico, lo que en inglés llaman el counterfactual free will, negar esa cosa no debería tener ningún tipo de consecuencia relevante en el sentido de destruir ciertas ideas que aplicamos normalmente en nuestro día a día, como las ideas de responsabilidad o digamos, la idea de, por ejemplo, la aplicación de sanciones penales, esto que comentabas con
con el caso de una persona que se salta un semáforo, no sé qué, ¿no? Es decir, desde una concepción moral, digamos, utilitarista, que en cierta medida es la que yo defendería, lo que pasa es que sería un utilitarismo de la norma y no del acto, pero es otro tema. Pero desde una concepción moral utilitarista, tú puedes decir, a ver, pero esta persona ha matado a alguien voluntariamente, o sea, él deseaba internamente matar a alguien y ha realizado lo que deseaba. Y algunos teístas, defensores del libre albedrío contrafáctico, me dirían, si tú niegas el libre albedrío contrafáctico, no tienes motivos para castigarle. Esto lo habéis oído muchas veces, ¿no? Supongo. Muchísimas. Es una de las consecuencias. Has puesto un ejemplo perfecto de esas consecuencias de las que yo hablaba, que son o consecuencias absurdas o malentendidas. Exacto, y yo diría, pero ¿cómo que no tienes motivos para castigarle? Incluso, o sea, es como, entendamos a esa persona como un robot, que ellos al robot no le atribuyen libre albedrío, ¿no? Un robot que está programado o que en su programación hay algo que le lleva a matar gente. Bueno, pues nosotros vamos a actuar contra el robot y vamos o a reprogramarlo o vamos a hacer algo para que cambie. Y de hecho, las sanciones, y aquí me suscribo a la concepción de las leyes, a la concepción jurídica de Kelsen. Las sanciones son técnicas de motivación de conductas. O sea, nosotros modificamos las conductas de los individuos en base a la sanción o al premio, ¿no? Pues ya está. Entonces, vamos a reprogramar a esa persona y una manera de hacerlo es decirle, oye, pues va a haber consecuencias que no deseas si haces eso que deseas hacer. Otro problema es este, ¿no? Que ellos dicen que, no, es que si no hay libre albedrío contrafáctico, no hay diferencia entre alguien que ha matado a otra persona porque quería matarlo voluntariamente y alguien que ha matado a otro por un accidente. De hecho, esto yo lo menciono en mi argumento teísta, ¿no? Como una persona que se cae desde un edificio y en la caída mata a otro con su cuerpo. Eso dices, bueno, es que es involuntario, eso es, mi cuerpo ha golpeado a otra persona y la ha matado, ¿no? Y eso como algo distinto a alguien que conscientemente desea matar a otro y realiza las acciones para matarlo. Yo diría, claro, es que en el primer caso, la persona que se cae y con su cuerpo golpea a otro matándolo, ahí no tengo por qué aplicar una técnica de motivación de conductas, no tengo por qué aplicar un mecanismo sancionador porque no son las intenciones, o sea, no es la voluntad o la querencia de esa persona lo que tengo que modificar. No es que esa persona... Claro, o sea, no tengo que reprogramar a esa persona haciendo que desee cosas distintas a las que deseaba, porque no tiene que ver con lo que deseaba, el hecho de que haya matado a otro por accidente. Uno de los capítulos que me parecen más interesantes del libro de Manel precisamente es el de acciones voluntarias e involuntarias, que hay una diferencia pues muy crucial entre ellas. Por mucho que no exista el libre albedrío, es que sigue habiendo acciones voluntarias y que son involuntarias. Otra cosa que me gustaría decir es que, poniéndome en la piel, haciendo un poco de abogado del diablo de los teístas, en cierta manera tienen razón cuando dicen que si no hay libre albedrío no tienes motivos para castigar a alguien. ¿Por qué? Porque para ellos castigar es vengarse. Vale, sí. Es la concepción retributiva. Exacto, eso es retributivo. Entonces, claro, obviamente si no hay libre albedrío no tiene sentido vengarse, ni querer hacer daño a otro porque esa persona eligió voluntariamente hacer tal. No, hacemos lo que tú bien acabas de decir antes de que yo pusiera este ejemplo. Lo que tú has dicho, hay que, digamos, desprogramar los actos, los pensamientos violentos si se puede, hacer un poco de corrección si se puede, pero por lo menos quitarlo de circulación antes de que siga matando a otras personas. Es que, de hecho, es curioso lo que mencionas porque efectivamente yo cuando estudié Derecho había una asignatura muy interesante de filosofía del derecho que nos hablaban de las 4 funciones que tiene la pena, o sea, la sanción penal. Nos hablaban de que había 4 funciones. Una era la disuasoria, otra era la incapacitadora, otra era la rehabilitadora y la otra era la retributiva, ¿de acuerdo? La retributiva es la más kantiana y la más que tiene que ver con esta venganza en cierto sentido o simplemente con un sentido abstracto de justicia, según el cual si alguien ha hecho algo malo, esa persona tiene que sufrir algo malo, pero no como una finalidad para conseguir algo, sino porque tiene que sufrir y punto, porque se lo merece, ¿no? Claro. Y eso tiene que caer. Esa es la única que tiene que caer.
Mira, esto, por ejemplo, yo pongo 2 ejemplos ahí. Uno, en el documental Human se puede ver a una persona, a un hombre, que mató a su mujer y su suegra fue a visitarle a la cárcel y con mucho cariño, tío, tratándole muy cariñosamente, llegó a hacerle comprender, y esto el hombre lo cuenta con lágrimas en los ojos, ¿no? Y dices, oye, pues qué bonito que la madre de la mujer asesinada por este hombre le ha hecho entender que él tenía un comportamiento violento, pues porque había sido tratado violentamente de pequeño, porque no sabía medir la calidad de las relaciones más que por el dolor que otro era capaz de aguantar, como una cosa posesiva y tal, ¿no? Entonces el tío dijo, ¡ay, qué barbaridad he hecho!, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si alguien matara a un ser querido mío y yo después viera que esa persona, después de haber estado unos años en tratamiento, en privado de la libertad, que no pueda circular por ahí, pero claro, obviamente no podemos dejar que circulen personas que matan a otras por ahí. Pero si ve que luego, al cabo de unos años, esta persona sale y realmente se dedica, por ejemplo, a hacer charlas en los institutos, en los colegios, sobre la violencia, el bullying, el acoso y cómo él era una persona violenta y ahora ya no lo es gracias a que ha tenido tiempo de reflexionar, y lo viera trabajando en pos de eso y viera que está, sinceramente, se ha dado cuenta de lo que ha hecho, es otra persona, pues a mí no me molestaría que esa persona fuera por la calle. Me molestaría si fuera por diciendo, bueno, mira, ya estoy fuera, ala, voy a hacer lo que me da la gana otra vez y tal. Entonces, claro, el hacer sufrir a alguien, vengarse, eso es lo que no tiene sentido, el odiar, ¿no? Cuando tú comprendes que lo que ocurre en un organismo son fenómenos naturales, y esto hay cientos de miles de pruebas, o sea, a una persona le sale un tumor en el cerebro y se comporta violentamente. A este famoso Phineas Gage, o no sé cómo se llama, que le atravesó la frente una barra de hierro y era una persona adorable y se convirtió en un tío despreciable, un asesino, pues claro, la gente decía, ahora es un ser despreciable. Vamos a ver, tú simplemente modificando un trozo de cerebro puedes hacer de un ser maravilloso un ser despreciable. ¿No será que todos son consecuencias de fenómenos anteriores y que por tanto es ahí donde hemos de incidir y no en hacer sufrir a alguien porque ha hecho algo malo? Pero claro, esto cuesta muchísimo, pero creo que, como dice Robert Sapolsky en su libro Determinado, una ciencia para la vida sin libre albedrío, que es impresionante este libro, cada vez comprendemos más todo lo que ocurre, toda la conducta, y cuando se comprende una conducta y sus causas, dices, pues ya está. No hay un culpable, no hay un yo culpable, no hay un gobernante de ese organismo que tenga un alma y que diga, tú mereces ir al infierno y tal, pero como tenemos eso tan metido que ante una acción dañina hay que corresponder con una venganza, con una justicia divina de tú irás al infierno para toda la eternidad, y la gente eso desde pequeñito lo estamos mamando, pues luego vemos tan normal odiar y vengarse de la gente que hace cosas malas, pero la gente que hace cosas malas son gente desafortunada, porque vamos a tener que cogerlos y meterlos en la cárcel y hacerles cosas para modificar su conducta que no les van a gustar, pero si un día llegan a rehabilitarse realmente, agradecerán decir, ostras, yo estaba dedicando esto, hay muchos ejemplos de gente que lo cuenta, ¿no? Que eran criminales, que habían vivido en un ambiente de criminal y de crimen y de violencia, pues por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Mientras no salgamos de esa responsabilidad tan estricta y de esa venganza, esto no va a acabar nunca, ¿no? De hecho, sí, tienes razón, ¿eh? Yo muchas veces he visto argumentos que intentan defender, siempre desde las intuiciones más primitivas, o sea, siempre apelan un poco a lo más primitivo que tenemos todos, porque, a ver, son sentimientos bastante arraigados, ¿no? El odio a alguien que nos ha hecho daño a nosotros o a los nuestros, y el desear que sufra, ¿no? Y a veces se plantea, por ejemplo, esto de hecho se me ocurrió a mí, intentando buscar contraejemplos para lo que yo mismo estaba planteando, ¿no? Como, supongamos, hipotéticamente, que tuviéramos una sociedad en la que, bueno, hemos aceptado que digamos, la principal función de la pena es únicamente disuadir e incapacitar incluso, ¿no? O sea, la incapacitación sería que esa persona no siga haciendo daño a otros, como alguien que está en la cárcel no puede hacer daño a los demás porque está físicamente claro. Sí, está constreñido a un espacio concreto, ¿no? Y además disuadirlo, ¿no? Pues, pero claro, si la disuasión, no hablamos de una disuasión únicamente en lo que respecta al individuo al que se está castigando, sino también una disuasión, como se diría vulgarmente, en cabeza ajena, ¿no? Claro. Respecto al otro, que los otros ven
que se está castigando a los individuos que hacen ciertas cosas, ¿no? Vale. Entonces, se podría plantear el escenario, que esto es la prueba de fuego para ver si alguien sostiene esta visión que estamos diciendo aquí, ¿no? Que imagínate que conseguimos que de alguna manera que a los individuos que han hecho algo malo, han matado a alguien o han violado, han hecho algo terrible, los podemos llevar a una especie de dimensión paradisíaca, o sea, lejos de nuestra sociedad, pero ahí donde estarán disfrutando, viviendo pues en una playa, tomando todo lo que quieran y disfrutando de placeres enormes. O sea que los vamos a incapacitar porque ya no estarán en nuestra sociedad, los hemos enviado a otro sitio, a una zona fantasma, ¿no? Y además, le contamos a la gente de nuestra sociedad que los estamos llevando a un lugar de tortura. O sea que también se cumple el elemento disuasorio. Hostia. Entonces, aquí lo que falta es... Pero ¿seguirías defendiendo que vayan a un sitio donde van a estar disfrutando? Porque ya no le van a hacer daño a nadie en la sociedad, ni tampoco... Bueno, ni hay un elemento de... O sea, se cumple el elemento disuasorio, ¿no? Porque la gente piensa que se los está matando. Oh, claro, a ver, desde una perspectiva kantiana a lo mejor se podría decir, no, es que se está mintiendo a la gente y eso es incorrecto, ¿no? Porque es mejor decirle a la gente la verdad sobre lo que está pasando, pero eso sería a lo mejor otro debate. Yo sabes lo que creo que falla ahí, es que realmente esto no nos lo terminamos de creer. Hay muchos experimentos mentales que fallan porque realmente como es imposible, sí, no te pones en la cabeza realmente, porque si dices, hombre, ya, dices, es que se va, pero tú no lo sabes. O sea, yo, por ejemplo, si yo pudiera hacer eso con un asesino, llevarlo a otro universo, tío, y decirle a la persona, tío, mira, ya no está, ha desaparecido, se ha muerto, se ha quemado en un volcán, y la persona va a estar maravillosamente tal, pues bueno, es un win-win, todos salimos ganando, ¿no? Claro, sí. Pero como esto en la práctica es imposible de hacer, no te cabe en la cabeza. Creo que lo que pasa es que nos cabe en la cabeza. Teóricamente dices, sí, está bien, pero como no te cabe en la cabeza, no te quedas tranquilo, ¿no? Es algo que la gente tiene que hacer que le cuesta muchísimo a la gente, tío, y es morder balas, ¿vale? Morder balas en el sentido de la expresión inglesa, ¿no? Lo de bite the bullet, que es como afrontarse a las consecuencias desagradables, desafortunadas. Y es totalmente cierto. O sea, es que si a ese violador y tal lo envías a una dimensión paralela y está disfrutando, pues ya está, que disfrute, tío, que le den por culo. En nuestra sociedad lo hemos quitado de en medio y ya no seguirá violando. Entonces, claro, en mi fuero interno no me gustaría, pero yo os reconozco que en mi fuero interno no me gustaría porque soy un simio, ¿vale? Claro. Y a un simio, a un gorila, si le quitas a los hijos, ¿qué coño va a hacer? A los 5 segundos ya sabes lo que va a hacer un gorila. Entonces, yo soy un simio. Mi cerebro está organizado de la misma manera, grosso modo, ¿vale? Entonces, si hacen daño a mi hija, yo sé cómo va a ser mi reacción. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de fríamente, estamos hablando de la razón, de un uso del que ellos no son capaces, ¿vale? Aristarchus antes ha dicho lo de libre albedrío contrafáctico. Sí. me parece graciosa la manera de llamarlo. No estoy del todo de acuerdo porque es verdad que aunque no pudiéramos hacer otra cosa, tampoco sería libre albedrío, porque entonces entraríamos en una especie de cierta aleatoriedad. Sí. Pero me gusta que se llame contrafáctico porque es precisamente ese elemento contrafactual que hace que surja el libre albedrío en primer lugar. Es decir, me explico. Los humanos somos de los animales que hemos desarrollado una capacidad de ver en el futuro para reaccionar a ciertas cosas, ¿vale? Es como un perro, no somos los únicos. Es decir, un perro, si le lanzas un disco, el perro sabe más o menos dónde va a ir el disco para cogerlo. Pero nosotros, nuestro poder imaginativo es mucho más grande. Entonces, imaginamos futuros posibles que no son posibles, porque el determinismo, o sea, las leyes del universo no van a llevar a esos futuros. Pero podemos imaginarlos y por ello pensamos que somos libres de ir a esos futuros. No, yo es que podía haber comido donuts esta mañana y no lo hice. No podías, porque las causas previas te llevaron a no comer nada. Pero tú imaginas que podías haber comido los donuts y de ahí surge esa intuición tan fuerte del libre albedrío. De nuestra capacidad de imaginar. Ajá. Es posible, sí. Tiene mucha relación con el hecho de que podamos concebir escenarios alternativos. Sí, claro. Sí. Yo, mira, un tema que no quiero dejar de tratar, ahora que ha salido, es el tema de que muchas veces se habla de libre albedrío tal, se le empiezan a poner apellidos y este sí que existe, este no, y luego decimos, no, pero es que sí que existe algo a lo que podemos llamar libre albedrío. Y creo que esto es confundir a la gente. Sobre esto argumento bastante en el libro también. Si dices... Por ejemplo, el compatibilista más famoso
que es Daniel Dennett, vivo, que el compatibilismo, para quien no lo sepa, es una posición filosófica que dice que las leyes del universo determinan exactamente lo que va a ocurrir, lo que va a hacer un individuo, pero aún así podemos decir que tiene algo llamado libre albedrío. Este libre albedrío, según Daniel Dennett, es la capacidad, por lo que decía Christopher, de prever posibles futuros a tiempo de tomar medidas para que no ocurran. O sea, yo veo que si en mi terreno va a crecer la hierba hasta que tenga 2 metros y va a haber, posibilidad de un incendio porque tenemos unos veranos devastadores en España, pues digo, pues no, voy a cortar la hierba para que no venga ese posible incendio. Eso, según Daniel Dennett, es libre albedrío. Y eso es alguien que nadie ha puesto nunca en duda, es algo que todo el mundo sabemos que podemos hacer, pero si a eso le llamamos libre albedrío, la gente va a decir, pues bueno, bien, sí que tenemos libre albedrío, para que hay que definirlo de forma diferente, pero sí que tenemos libre albedrío. Y continúa con su idea clásica del libre albedrío. La gente. Es como la palabra espiritual. Si tú dices, no, yo soy ateo, materialista, no creo en nada, vida después de la muerte, nada, pero yo sí que tengo una vida espiritual. Entonces la gente, bueno, tú a tu manera crees en algo. Esto de forzar, estirar tanto los términos y llamar espiritualidad a maravillarse ante la grandeza del universo, o llamar libre albedrío a poder prever que si no limpias vas a tener la casa sucia y por eso decides limpiar para evitar que la casa se te llene de gérmenes. Para mí estos son prácticas muy desafortunadas, tío. Por eso creo que hay que ser estricto en esto y no llamar... imagino que tú no hablarás de espiritualidad en tu vida, ¿no? Ni hablarás de que, bueno, tienes un libre albedrío compatibilista, ese sí que lo tienes y el otro no, porque si vamos mareando la perdiz así... Claro, no. Yo, a ver, para empezar, la manera en la que lo enfoca, según me explicas, Daniel Dennett, a mí no me parecería demasiado acertada por esto de que creo que acabas de decir que, bueno, y además lo explicas en el libro, ¿no? Que sí, eso lo dice él literal de él. Mira, dice que el libre albedrío es la capacidad de prever posibles futuros que parece que vayan a poder ocurrir, pero hacerlo a tiempo de tomar medidas para que eso no ocurra. Y eso es libre albedrío. De hecho, a él le preguntan, ¿tú estudiaste filosofía libremente o te coaccionó alguien? Dice, no, yo dije, oye, esto se me puede dar bien y decidí estudiarlo. Y eso es el libre albedrío. Dice, literalmente en una entrevista digo, hostia, ¿eso es el libre albedrío, tío? ¿Qué coño? Para empezar, en esta concepción que tiene Daniel Dennett, si tal y como has empezado diciendo, que no lo sé, pero si él lo que plantea es un escenario totalmente determinista, en el que ni siquiera quepa ninguna contingencia, hablar de posibles futuros ya no tiene sentido porque no son posibles. Como mucho será hablar de que concebimos cosas que creemos que son posibles, pero que no lo son, porque no son posibles. Dice futuros que parece que vayan a ocurrir. ¿Cómo, perdón? Dice futuros que parece que vayan a ocurrir. O sea, por ejemplo... vale. Que parece que tú dices, pues para eso que preveo que pudiera ocurrir como posibilidad teórica. Para que no ocurra, tomo estas otras medidas. Pero dices, porque eso es el libre albedrío. Dices, hostia, eso nadie va a entender el libre albedrío. Si tú le dices a la gente, oye, los seres humanos tenemos libre albedrío, dice, claro, porque tú puedes, en las mismas condiciones, tú puedes decir una cosa u otra. Y no cree la gente que tus pensamientos y tus decisiones sean fenómenos naturales causados por otros, como tu digestión, como el latido de tu corazón, sino creen que hay algo en ti que es ese libre albedrío, esa libre voluntad, ¿no? También, exacto. Esa voluntad que es libre. También es que es el albedrío. La gente no sabe qué significa albedrío. Dices libre albedrío. Pero en inglés se habla de free will, libre voluntad, y es mucho más gráfico esto, porque entiendes que tu voluntad es libre de dirigirse hacia donde quiera. Esto es que es hasta lógicamente imposible, ¿no? Claro, claro, sí. A ver, es que yo lo que diría es lo siguiente. Bueno, para empezar, es que hay dos cosas muy importantes en las que yo creo que mucha gente se confunde. Una cuestión es, para empezar, que evidentemente el hecho de que exista eso que los teístas suelen llamar libre albedrío no tiene por qué verse afectado por el hecho de que en lugar de un escenario totalmente determinista estemos en uno que admita la contingencia aleatoria, que esto lo ha señalado también Christopher. Es decir, podríamos aceptar un escenario en el que hay contingencia real. ¿Y a qué me refiero por contingencia real? Me refiero a que realmente las cosas podrían haber sucedido de manera distinta, pero que aleatoriamente se han dado de esta manera, ¿vale? O sea, eso podría pasar y aún así no seguiría sin cumplirse el libre albedrío contrafáctico que plantean los teístas. Esto por un lado. Y el segundo, que es un tema que tú señalas en el libro, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Manel, que es la cuestión
de que, vamos a ver, y creo que hay muchos defensores de esta idea del libre albedrío que parece que estén diciendo que si no hay libre albedrío, entonces no hay una diferencia real entre alguien como yo, por ejemplo, que está ahora mismo haciendo algo que quiere hacer, y alguien que está en una prisión encarcelado contra su voluntad. ¿Vale? Esto yo lo he visto. Como, o sea, que yo somos igual de poco libres. Solo hay uno que está en una prisión encarcelado ahí, en una sala de 2x2 ¿no? Con unos barrotes, y yo que estoy aquí haciendo algo que tengo ganas de hacer. Esto, yo lo he visto, este argumento tan absurdo, ¿no? Pero claro, entonces yo diría que sí que hay una diferencia muy importante. Y sí que puedo decir que soy libre. Yo creo que estarás de acuerdo, Manel, por lo que he visto que explicabas en el libro. Es decir, hay un sentido de usar la palabra libre que es básicamente decir que lo que está haciendo la persona es lo que quiere hacer. Es decir, que su voluntad está alineada con sus acciones, en el sentido, está haciendo lo que quiere hacer, ¿vale? Sí, eso es lo que decía Manel, que nadie duda que exista, nadie duda que... Efectivamente, Christopher, porque, efectivamente, nadie duda de eso, y la cuestión de lo que señala Manel es que, vale, pero por mucho que yo esté haciendo lo que quiero hacer no lo he decidido. Es la frase de Schopenhauer, ¿no? Exacto. Sí. Es que, claro, uno no puede querer qué es lo que quiere, no puede elegir qué es lo que quiere. Es que esto, mira, viene mucho con lo que decías antes del sentido de la vida. El sentido es un concepto que relaciona dos elementos, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Pues respecto a aquí va hacia aquí o hacia allá y tal. Entonces, la libertad también, aunque muchas veces esté omitido, es un concepto que relaciona varios elementos. Decimos, esta mosca está libre porque la teníamos en una jaula y no era libre de moverse, de ir hacia donde quería, de buscar a sus mosquitas o mosquitos o lo que sea y tal. Pero cuando le abres la jaula ya es libre de impedimentos físicos. Entonces, una persona, por ejemplo, a lo mejor en un país donde hay una dictadura, es libre de circular donde quiera, pero no es libre de decir lo que quiera. Entonces, hay libertad de expresión, de movimiento, de tener una propiedad, de cualquier cosa. Entonces, cuando dices, entonces yo no soy libre porque no tengo libre albedrío, no. Estamos diciendo, tú eres libre de impedimentos, de coacciones, de amenazas, de lo que tú quieras, eres libre de todo esto, pero tu voluntad, hablar de libre voluntad, que es como se habla de libre albedrío en inglés, que es como en el idioma en que se toman las grandes discusiones estos mundiales, ¿no? Hablar de libre albedrío es tan absurdo como hablar de libre digestión. Uno dice, yo digiero los alimentos como me da la gana. Perdona, tú digieres los alimentos conforme la naturaleza del organismo que eres y lleva a digerirlos. Y dices, yo creo en lo que quiero. No, como dijo un gran pensador, no elegimos las conclusiones a las que llegamos, no elegimos las cosas que deseamos, no elegimos lo que creemos. Sí. Uno cree, esto lo dijo el gran Christopher Montenegro aquí presente y me encantó, no elegimos todo esto. Esto claro, es así como yo decido si el teorema de Pitágoras, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pues yo voy a decidir que sí que lo es. Esto lo elijo yo. Pues, igual que no decides cómo digieres tus alimentos, no decides cómo surgen tus pensamientos. ¿Cómo decides cuál es el próximo pensamiento que vas a tener? ¿Cómo decides qué es lo que vas a desear? Tú vas por la calle pensando y de aquí a un minuto se te ocurrirá, ostras, estuvo bien la conversación que tuve con Manel y con Christopher. ¿Y por qué ha salido eso? No sabes por qué, simplemente se te ocurrirá un día. Espero que se te ocurra un día. Sí, seguro, ya se me está ocurriendo. Entonces, ¿cómo decir que tu digestión es libre? Pues igual de absurdo es cómo decir que tu voluntad es libre. Lo que sí que el concepto de libertad es otro, digamos, más social, más político, libertad de acción, libertad de movimiento. Entonces, claro, es lo que pasa cuando gente dices, ¿entonces dices que yo no existo? No, te estoy diciendo que tú existes y que eres un organismo, eres un conjunto de procesos y de materia y de cosas sucediendo aquí. Sí. Es eso, volvemos al tema de las consecuencias. La gente no entiende las consecuencias. La gente dice, bueno, si no hay libre albedrío, que somos robots. Sí, somos robots, ¿vale? ¿Cuál es el problema? No, pero entonces iríamos sin pensamientos y determinados. Sí, otra vez, ¿cuál es el problema? O sea, es que no entiendes que es que lo estás haciendo ahora y te parece que no lo estás haciendo, pero es así. Claro. Y el tema del compatibilismo, hablar del compatibilismo es un poco perder el tiempo, porque el compatibilismo al final es ser libre de cosas que no han pasado, es ser libre de lo que no ha pasado. O
es simplemente eso, hablar de una libertad de coacción o libertad de impedimento. Es decir, yo ahora puedo tomar o Coca-Cola o Fanta si nadie me lo impide, entonces soy libre de hacer eso. Sí, nadie lo duda eso. Eso es que hablar de eso y discutir eso es una pérdida de tiempo. Pero ¿qué pasa? Los compatibilistas necesitan eso, así como hay otra gente que necesita a Dios pues, para dirigir el universo y para que haya justicia. Ellos necesitan que exista algo llamado libre albedrío porque con el libre albedrío viene la responsabilidad moral. Sí. Entonces viene todo eso de que hemos hablado, de que hace falta esto para que alguien merezca, para que a alguien le puedan castigar y tal. Entonces, como los compatibilistas no quieren soltar eso, pues tienen que llamar libre albedrío a lo que sea. Es como hay gente que quiere llamar Dios al universo. No, Dios es el amor, no, Dios es los moluscos en descomposición. Porque necesitan que haya algo llamado Dios para luego atribuirle la magia, ¿no? Entonces, pues eso, los compatibilistas hacen lo mismo con el libre albedrío. Dicen, no, sí que existe y por lo tanto, pues somos responsables moralmente y tal. Muchas veces la gente dice, hombre, tú eliges creer en Dios o no, y eso es absurdo. No. Igual de absurdo que tú eliges querer a alguien o no. O sea, dicen, no, yo estoy con mi pareja libremente. Claro que sí, nadie te obliga ni te coacciona, pero tú puedes en un momento decir, oye, yo amo muchísimo a mi mujer. Puedes decir ahora, pues mira, voy a dejar de amarla. No puedes hacerlo. No elegimos a dónde van nuestros sentimientos. Es que entonces a mí me gobierna la matemática y la biología y la química. Por supuestísimo que sí, hombre. Sí. O mujer. Claro que te gobierna todo esto. No es que te gobierne, es que eres eso. Eres esa serie de fenómenos ocurriendo. Y cuando te gusta la tortilla de patatas, bendita sea la tortilla de patatas, sobre todo con un poquito de cebolla, perdón por hacer política en el canal, pero un poquito de cebolla en la tortilla de patatas es no hay discusión sobre eso. O sea, no hay discusión sobre eso. Entonces, va a continuar gustándote la tortilla de patatas y te la vas a gustar, te vas a seguir comiendo. Si amas a tu pareja o amas a tu amigo, vas a seguir amándolo. Y no dices, entonces no soy libre para amarlo o no. No, esa libertad para querer una cosa u otra no existe, la libre voluntad no existe, es lo único que estamos diciendo. Por lo demás, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes elegir qué es lo que quieres. No hay ningún problema, tío, harás lo que quieras hacer, si tienes la libertad en tu entorno de movimiento, de acción, de pensamiento, de palabra, de lo que sea, ¿no? Y de hecho, respecto al tema de las creencias, que es bastante interesante, como muchos teístas insisten en esto, ¿no? La cuestión de lo que se llama el voluntarismo o involuntarismo doxástico, ¿no? Lo de poder decidir lo que crees. A mí siempre me ha parecido muy curioso cómo hay teístas que intentan defender eso, de que no es que creer es una decisión, sobre todo porque quieren responsabilizar al que no cree de haber hecho algo malo al no creer en Dios. Eso está clarísimo. Y es que, de hecho, en parte tendrían que hacerlo porque, en parte, es lo que se entiende en el Apocalipsis. En el Apocalipsis se va a castigar a los incrédulos, a los apisteis, que se llama, ¿no? Los que no tienen fe. Por lo tanto, hay que entender que se va a castigar a aquellos que no han creído. O sea, que eres culpable de algo si no has creído en ciertas cosas. Y claro, hay una cosa que creo que alguna vez, no sé si lo comenté ya con vosotros, pero yo suelo usarlo bastante para ilustrar lo ridículo que es esto, que es que cuando alguien me dice, no, es que tú puedes decidir en lo que crees. Entonces yo siempre le planteo, yo por ejemplo aquí vivo en un quinto piso, ¿vale? Entonces, si abro la ventana, yo le digo a esta persona, vale, tú puedes creer, por ejemplo, tú puedes creer que hay un dragón invisible ahí fuera, y dices, sí, si yo ahora decido creerlo y me lo creo, vale, muy bien. ¿Tú puedes creer que hay un suelo invisible más allá de la ventana? ¿Puedes creerlo? Si lo decides, y dices, vale, pues decido creer que sí y me lo creo. Y curiosamente cuando le digo esto y le digo, vale, pues ahora sal por la ventana y camina, y nadie sale, porque no se lo creen de verdad, no pueden decidir creer que hay un suelo invisible. Esto, mira, hay tantísimos ejemplos. Por ejemplo, si la voluntad fuera libre y pudieras dirigirla hacia donde quisieras, que para eso tendrías que querer dirigirla hacia un lado. O sea, uno no puede querer algo porque ha querido quererlo, eso es una regresión al infinito, es algo absurdo. Pero bueno, pues si tú pudieras, tienes libre albedrío, puedes desear lo que quieras. Pues bueno, todo el mundo desearía estar exactamente en la situación que está. El que está a 50 grados a la sombra cargando palas de asfalto para hacer una carretera diría, oye, es que lo que más quiero hacer del mundo es esto y estoy disfrutando de hacerlo. No, tío, el que está haciendo esto dice, joder, ojalá estuviera fresquito en la playa en una sombrilla. No podemos elegir qué es lo que deseamos. Es tan obvio que la voluntad es un fenómeno que ocurre en nosotros
y mucha gente lo entiende. De hecho dice, ay, los sentimientos, mira, te llevan aquí, te llevan allá. Pues igual que los sentimientos te lleva la digestión, la respiración, tus necesidades biológicas, tus pensamientos que son consecuencia de fenómenos eléctricos y químicos y biológicos y tal. Yo creo que es que no es un tema difícil de entender. Es un tema que cuando estamos aquí, quienes hayáis tenido la suerte y hayáis deseado aguantar hasta esta altura del programa, estaréis diciendo, ostras, es verdad, y esto va calando. El problema es que cuando un esquema lleva años, toda tu vida, funcionando de una forma, no porque lo veas un momentito o leas un librito o porque alguien te diga algo, vas a decir, ostras, es verdad, pero cuando te paras a prestarle atención y lo vas masticando los conceptos, te das cuenta, entonces cambian realmente tu forma de sentir, tu forma de odiar mucho menos, tu forma de ser mucho más comprensivo y todas las consecuencias buenas que tiene el conocer la realidad. No es que podamos plantear, como decías antes, si vamos a defender el ateísmo, vamos a defender... No, es que cuando algo encaja con la realidad, las consecuencias no pueden dejar de ser buenas porque el conocimiento nos da la capacidad de comprender las circunstancias, las condiciones que tenemos y modificarlas para conseguir el mayor bienestar que deseamos. Esto yo creo que es un hecho, no es una opinión, ¿no? La información es poder. Totalmente. Sí. Respecto a la cuestión, ya para poner hacer un último comentario respecto al tema del libre albedrío, también es esto, ¿no? Que lo que he dicho hace un rato el hecho de que eso no implica que no pueda haber, que no sean posibles diversos escenarios alternativos, dado un estado total de cosas previo, pero con la cuestión esta, ¿no? De que si no hay nada en el escenario previo que esté condicionando lo que va a pasar en el escenario siguiente, pues, o sea, en la medida en la que no esté condicionado es aleatorio, porque significa que no está condicionado por nada. Y si está condicionado, pues está condicionado por lo que hay antes. O sea, por eso no se escapa, por eso no tiene cabida eso que llaman libre albedrío, porque el que te defiende el libre albedrío contrafáctico no solo te defiende que las cosas podrían haber sido diferentes, cosa que puede defender cualquiera que defiende la aleatoriedad mínima, sino que te defenderá que podrían haber sido diferentes si tú lo hubieras decidido. Ahí está el problema, ¿no? Como dice, pero a ver, no es si ese yo del que hablamos aquí, ¿no? Si ese yo lo hubiera decidido, porque es o bien el escenario previo es totalmente determinante para lo que va a pasar, o bien solo es parcialmente determinante, ¿vale? Porque ya sabemos que en parte sí que lo determina, eso está claro, si no, nada sería previsible, ¿no? Viviríamos en un mundo caótico en el que no podríamos predecir nada. En parte, un escenario previo sabemos que determina. La cuestión, el debate, y que se da en ámbitos como la física y en otros ámbitos, el debate es, ¿lo determina totalmente o hay un margen de indeterminación, ¿no? A nivel cuántico. Eso en la conversación sobre el libre albedrío es irrelevante. Es irrelevante. Los físicos para ver si el mundo es aleatorio o no, bueno, eso ya es la mecánica cuántica, pero es que a nivel personal, a nivel de libertad, del libre albedrío, la conversación es irrelevante. Porque si ha sido aleatorio, en ese sentido en el que ellos hablan de libre albedrío, entonces no es una decisión. Creo que, o sea, si ha tenido alguna influencia, algún fenómeno cuántico aleatorio, en el que yo haya elegido el helado de chocolate en lugar del helado de fresa, pues no será por una decisión, será porque ese fenómeno aleatorio ha decantado una neurona para un lado en lugar de para el otro. De hecho, por eso decía que como tú llamabas el libre albedrío contrafáctico, me parece muy interesante. ¿Por qué lo llamas así? Por lo que he dicho, ¿sabes? Porque eso pone el foco sobre por qué creemos que tenemos libre albedrío, pero al final, como dice Manel, no lo comparto. Yo simplemente digo libre albedrío porque el libre albedrío es uno. Claro. Y es la otra cara de la moneda en la que está el yo. O sea, el libre albedrío y el yo son las dos caras de la misma moneda. Porque el libre albedrío, en el fondo, lo crucial es el control. ¿Y el control de qué? De un yo, que no existe, con lo cual todo se derrumba por lo mismo. Entonces, ya no es querer hacer otra cosa, porque además, como ya hizo Frankfurt en su momento, el querer hacer otra cosa al final no es lo crucial en el libre albedrío, es el control, es el control y es la agencia. Eso es lo crucial en la idea del libre albedrío. Y como no existe una cosa, pues se cae todo. Aristarchus, yo quería preguntarte... ¿Qué causas crees tú? Bueno, imagino que después de leer el libro estarás de acuerdo en que la realidad es fascinante y que sería de esperar que estuviéramos en general maravillados ante la vida, ¿no? ¿Cuál crees tú que pueden ser algunas causas de que no estemos maravillados? ¿Qué crees que serían los principales obstáculos que nos llevan a no
disfrutar de realmente esta maravilla de estar simplemente vivos, poder ver, hablar y tal, ver eso como normal. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no estamos maravillados? Estamos inmersos en auténticas maravillas, todos, por el hecho de poder ver, oír, hablar y cualquier cosa. Hay diversos factores, algunos de los cuales tú mismo comentas en el libro. Uno que quizá en parte añadiría yo es esta idea que tenemos muy incrustada, muy asimilada, de que lo inmaterial, una serie de cosas inmateriales que hemos concebido como cosas, son, en cuanto a su valor, superiores a lo material, y que por lo tanto, si llegamos a la conclusión de que todo es o material o epifenómenos, ¿no? o digamos resultados de fenómenos emergentes y todo eso. Exacto, si llegamos a la conclusión esa, pues llegamos a un mundo terrible, porque solo nos queda lo que era menos valioso, ¿no? en nuestra concepción previa, que es la equivocada, ¿no? Como, es que solo queda lo que no vale nada. Dice, no, es que esa no es la idea. La idea es que esto vale mucho. No de que claro, has eliminado lo que tú creías que valía más, pero no, es que esto es lo que vale. Sí, esa idea lo has comentado al principio y me ha parecido muy interesante, ¿cierto? Claro, es como esa paradoja, esa ironía, esa no es una paradoja realmente, es simplemente irónico, es paradójico en ese sentido, que es irónico. Es como decir, la magia no existe, la magia de verdad no existe, porque los ilusionistas son los que existen, que hacen magia, hacen trucos y tal, y eso es lo que existe, no la magia. Y al final, lo más gracioso, lo más increíble es que esas personas, sin romper las leyes de la naturaleza, hacen cosas que te parecen imposibles. Sí, ahí está la belleza. Sí, exacto, sí. Efectivamente, es que a lo mejor, claro, es que de lo que hay que maravillarse es de lo que puede hacer la materia, no de... es esto, ¿no? De lo rica que es, de lo rico que es el mundo que llamamos natural, y de la cantidad de fenómenos distintos que pueden surgir y lo complejos que pueden llegar a ser, y no hay por qué dejar de maravillarse por el hecho de que no haya otra cosa más, que es ese añadido que siempre quieren poner, ¿no? Es que tiene que haber otra cosa, tiene que haber... Y este es uno de los fenómenos que yo veo que está muy presente, incluso, ya digo, incluso entre los ateos. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, hay muchos ateos, o sea, y seguro que habéis conocido, hay bastantes ateos que, a pesar de ser ateos, porque no les convencen los argumentos teístas o lo que sea, pues están como si hubieran perdido algo importante, como, ¿no? Como, hostia, es que, claro, para ellos la vida tiene más sentido, para los teístas. Este tipo de cosas. Mira, yo hace poco estuve en una conversación con un teísta que se llama Jonathan Ramos, que tiene un canal más o menos importante. Y, bueno, sí, lo conocéis, ¿no? Y la verdad es que no pude hablar mucho porque, bueno, tuvimos la mala idea de que fuera él en un supuesto debate, que no nos lo había presentado como debate, pero da igual, pero que era contra tres ateos. Vale, también estaba Rafael Tapia, ¿no? Estaba Rafael Tapia, sí. Vale, sí. Sé con qué conversación hablan. Exacto, y en esa conversación, que, a ver, no fue... a lo mejor algunos lo ven como que era desventajoso para él, porque eran 3 contra 1, pero es que no es desventajoso para los 3, porque cada uno tiene un tiempo muy limitado para decir lo que tiene que decir. Entonces a mí me habría gustado poder explayarme más, ¿no? sobre eso, porque él hablaba mucho del problema de la moral, de cómo los ateos afrontan la moral y cómo los teístas sí que la pueden afrontar bien, ¿no? Y hablaba de cuestiones que Manel menciona en el libro, ¿no? Como el tema del deber, y de... Claro, yo siempre que enfoco la cuestión de la moral, siempre es que, claro, según a qué estemos refiriéndonos, yo puedo decir que la moral, lo que es moral o inmoral, es algo objetivo, según de lo que estemos hablando exactamente, o no decir que es objetivo porque no se entiende de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, si hemos convenido que hay una serie de cosas que son beneficiosas para la supervivencia, para el bienestar de nuestros semejantes, etcétera, y hablamos de que lo moral, lo correcto es hacer estas cosas, pues sí, hay una, digamos, hay un estándar, hay un patrón, hay algo objetivo en lo que basarnos para decir que estamos haciendo cosas moralmente correctas. Pero la cuestión es cuando te empiezan a preguntar, bueno, pero ¿por qué deberíamos hacer eso, ¿no? ¿Por qué debería hacer algo que sea lo mejor para otro, ¿no? Y yo digo que cuando entramos en esta cuestión del deber,
yo nunca he visto por qué un teísta iba a estar en mayor ventaja que un ateo. Porque, claro, a lo mejor el ateo dice, vale, ¿por qué yo debería hacerlo mejor para otras personas? A ver, claro, si lo enfoco desde un punto de vista totalmente egoísta, desde mi concepción, yo ya sé por qué yo hago cosas que son buenas para otros. Pues lo hago, para empezar, porque como tengo empatía, me importan otros, o sea, a mí me importan las otras personas. Vale. Y también me importa mi propio bienestar egoístamente, y yo creo que me conviene vivir en una sociedad en la que todos respetemos los derechos de los demás. Entonces, hay muchos motivos así, ¿no? Para ir argumentándolo. Pero ellos siempre te dicen, bueno, pero ¿y por qué? Claro, ¿por qué deberías hacer? No sé, o ¿por qué te importa? No sé, aquí ya no sé qué preguntan realmente, ¿no? Pero porque ya no hay nada más que preguntar aquí. Porque bueno, si es que es lo que deseo hacer, porque claro, no me importa, ¿no? Y es que ellos dirían, pero bueno, es que la gran ventaja que tenemos nosotros es que lo hacemos porque dice Dios que hay que hacerlo. Bueno, no, macho, vaya historia. O sea, tu moral es que estás obedeciendo a un ser que dice que hay que hacerlo. Si Dios dice hay que matar a tu hijo, tú vas y te lo cargas, como Abraham, el padre de las religiones abrámicas. Madre mía, un tío que oye unas voces y va a matar a su hijo. Joder, pero supongamos que fuera verdad que Dios existe y que nos ordena que hagamos esto. Yo diría, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué deberíamos hacer lo que Dios quiere que hagamos? Y si al final me va a decir algo, o sea, hay dos opciones, o no me puede responder a eso, y dice, porque sí, porque hay que hacer lo que quiere y ya está, pues entonces nos quedamos en el mismo porque sí que llegamos cuando yo digo, pues porque quiero hacerlo, porque tengo empatía. Pero si lo que me va a decir es algo así como, porque si no lo haces te castigará con el infierno, o sea, apela a intereses totalmente egoístas. Bueno, pues lo mismo que un criminal que no hace algo porque no quiere ir a la cárcel, ¿no? Porque es un psicópata. Al final van a la consecuencia. Van a la consecuencia. Sí, es que me parece muy gracioso porque precisamente los teístas son los que no pueden hablar de moral. O sea, no pueden hablar de moral, no pueden hablar de moral porque hasta que no consigan, que no lo harán nunca porque no se puede, hasta que no consigan superar el dilema de Eutifrón, no pueden hablar de moral. Una cosa es buena porque la dice Dios o Dios la dice porque es buena. No pueden salir de ahí. Es decir, ellos juegan a dos bandas. Ellos son realistas morales en el sentido de que te dicen, tú eres un relativista, un subjetivista, yo tengo este realismo moral. Es decir, matar personas es objetivamente malo. Soy un realista moral. Eso es una cosa objetiva sobre el universo, pero a la vez no son realistas. A la vez son subjetivistas también porque ¿de dónde viene todo eso? De su Dios. Es curioso porque el dilema de Eutifrón que citas, que como bien explicas, es esta idea, ¿no? O sea, lo bueno es bueno porque Dios dice que es bueno, o sea, porque es lo que ha dicho Dios, o Dios dice que es bueno porque es bueno, o sea, que ya objetivamente antes de Dios era bueno. Entonces, claro, si es porque ya es bueno y por eso Dios lo dice, entonces, bueno, el que algo sea bueno o no sea bueno es independiente de Dios. Es algo que ya está dado y Dios simplemente se adapta a ello. Y si no, es arbitrario. Es que Dios arbitrariamente ha decidido que es bueno no matar a gente, pero podía haber decidido otra cosa, ¿no? O sea, que desde su postura de libre albedrío es una decisión arbitraria. Pero es curioso porque esta idea del dilema de Eutifrón, hay teístas clásicos que te dicen que la pueden refutar con la sentidos. Sí, con la simplicidad divina, con la idea de que lo que Dios es lo mismo que Dios quiere, algo así, ¿no? Como la voluntad y la... Se van a cosas que son totalmente absurdas y que no tienen ningún sentido, como Dios es la bondad. Algo que es como decir, yo qué sé, el marco de la pared es el cielo estrellado. No, ¿estás hablando del marco de la pared o del cielo estrellado? No, o sea, mi círculo cuadrado, no, o es un círculo o es un cuadrado, porque son totalmente excluyentes. Es decir, se van a estas cosas que no tienen sentido, que ellos te dicen que sí, porque son superiores y tal, pero no tiene ningún sentido. Ahora cualquiera que esté escuchando estará pensando, este tonto ateo que no tiene ni idea de metafísica. Bueno, lo que ellos quieran, pero no pueden superar el dilema de Eutifrón. Claro, pero es que es verdad, y es verdad, y yo digo claramente, esto de la simplicidad divina es precisamente lo que destruye por completo el teísmo clásico. O sea, el Dios del teísmo clásico es que no existe, no es que como dicen algunos ateos, no se puede demostrar que existe, es que no existe porque es un círculo cuadrado, o sea, es algo lógicamente absurdo. Esta idea de que un ser, no solo que es, además de que es su propia, o sea,
que su esencia es idéntica con su existencia y este tipo de cosas, es que esta idea de simplicidad, de hecho, es incompatible totalmente con la misma idea de libre albedrío que ellos están defendiendo. Está el libre albedrío contrafáctico, esta idea de que hay una contingencia real en el mundo, es totalmente incompatible con que ese ser, que es absolutamente simple, conozca todas las cosas, por ejemplo. Eso es algo que yo ya he demostrado varias veces, y lo digo sin ningún problema claramente, que yo ya lo he demostrado. No. Y ya está. Sí, es que es así, es que no puedes decirlo de otra manera. Luego dirán lo que quieran, mira estos tontos cómo creen que han superado a Santo Tomás. Es que es así, es que no hay más. El colapso modal, además, es el colapso del teísmo, pero el teísmo sigue ahí, no sé por qué. Christopher, Aristarchus, si queréis añadir alguna cosa más. Yo tenía... Bueno, da igual, yo creo que mi última pregunta ya ha sido... Ya hemos estado hablando con ella. Quería tirarle un poco más de la lengua a Aristarchus sobre el tema de la moral, porque escuché a Aristarchus que habías estado pensando sobre hacer contenido sobre la moral y demás. Y claro, el hecho de que no haya alguien a quien acusar ni alguien que merezca y tal, pues eso entra en dilemas morales. Pero bueno, creo que ya hemos hablado suficiente sobre ello. Sí. Igual vale más dejarlo para otro programa. Y así tenemos un motivo para volver a llamar a Aristarchus. Volveremos a llamar a Aristarchus, que lo sepas. Estamos determinados a ello. Eso es que está determinado, no podemos evitarlo. Está ya grabado de fuego. Bueno, Aristarchus, si quieres decir alguna cosa para terminar. Vale, no, pues sí, también un poco respondiendo muy brevemente, sin enrollarme demasiado, pero respondiendo un poco a lo que comentaba Christopher, yo creo que también en relación con el libro de Manel, es importante también en estas cuestiones mirar cuáles son realmente las consecuencias prácticas de abandonar ciertas ideas o abrazar ciertas ideas y efectivamente, ¿no? Darse cuenta de, por ejemplo, esto que hemos comentado hace un rato, ¿no? De que, pues, sí, vale, si abandonamos la idea del libre albedrío contrafáctico, la idea de que hay un sujeto al volante que decide una cosa o decide otra, eso nos haría reconsiderar el realismo moral, o sea, no modal, sino el realismo moral, de que haya cosas realmente buenas o malas. A ver, para empezar, yo me plantearía si tiene consecuencias prácticas o no. Y yo, como hemos dicho, por ejemplo, a efectos de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, no veo cómo la idea de que el libre albedrío, tal y como lo conciben los teístas, no existe, cómo eso nos haría actuar de manera diferente. Por mucho que ellos insisten en ello. Insisten en que, entonces no tendrían motivo. Hace poco, una persona, yo hice un comentario en mi canal, en mi muro, comentando algunas cosas que no me habían parecido acertadas de unos comentarios que se habían hecho en el directo de Jonathan Ramos, y una persona entró a decirme que si yo creo que solo somos el producto de la evolución, no tendría por qué molestarme que alguien haya dicho esas cosas, ¿no? Y yo digo, bueno, para empezar, yo no habría mostrado, curiosamente, ninguna molestia. Yo había dicho lo que recomendaba hacer para evitar ese tipo de comentarios, ¿no? Pero es curioso que alguien piense que tiene esas consecuencias, ¿no? Que pensar que yo soy el producto de la evolución de la materia tiene esas consecuencias. Es que precisamente tú, como eres la consecuencia de la evolución biológica, de las características que tiene tu sistema nervioso, de todas esas cosas que han precedido a los fenómenos que ahora eres, detectas un error de concepto y dices, oiga, esto está equivocado, pero... Claro. Eso, por supuesto que eres consecuencia de la evolución y de muchas otras cosas juntas. Por supuesto, claro, sí. No podía ser de otra forma. No has venido de la nada y has dicho, uy, esta idea es incorrecta porque a mí me sale de las narices. No, es que a mí me gustaría ver muchos de estos teístas, sobre todo, que dicen que si negamos el libre albedrío contrafáctico o si afirmamos que venimos de la evolución por selección natural y dicen que entonces no tendríamos que actuar como actuamos. A mí me gustaría que justifiquen por qué tendríamos que actuar de otra forma. Por ejemplo, si yo niego el libre albedrío contrafáctico, ¿qué tendría que hacer? ¿Tendría que quedarme tirado en la cama todo el día? No, pero si no es eso lo que quiero hacer, es que no tiene sentido. ¿Qué se supone que debería estar haciendo si yo niego esa idea? Entonces, sí, eso de quedarte en la cama también es otro ejemplo. Entonces yo me quedo en la cama todo el día y ya está, pues sí, quédate en la cama todo el día. Y vendrá un momento en que desearás salir porque tendrás hambre, tendrás que ir al baño, tendrás cualquier cosa. Entonces, al final llegas a darte cuenta de que una paz mental, una coherencia,
una armonía entre las ideas que tienes y lo que observas en la realidad viene cuando aceptas esta realidad, que somos parte de esta naturaleza maravillosa de la que estamos hablando. Y eso es maravilloso. Para cerrar la idea de lo que me preguntaba Christopher, ¿no? Y yo creo que muchas veces, respecto a muchos de estos conceptos, como la moral, la justicia, responsabilidad, etcétera, este tipo de cosas, libertad, todos estos conceptos, yo creo que muchos de ellos, y yo creo que estaréis de acuerdo en esto, no es que tengan que ser eliminados si reconsideramos lo que somos realmente, sino simplemente con muchos reconsiderados y entendidos en este nuevo marco. Es decir, claro, no va a desaparecer el concepto de lo que es moral ni inmoral, ni el concepto de lo que es ser libre, ni el concepto de... ¿no? Todas estas cosas no van a desaparecer y seguirán en nuestro lenguaje porque están muy metidas en nuestro lenguaje, las usamos constantemente, pero simplemente cuando las usemos tendremos que ser conscientes de lo que estamos diciendo, de que estamos diciendo que algo es inmoral en el sentido de que algo no es conveniente pues para el bienestar de la especie y que no es algo que deba hacerse y por lo tanto debemos reprogramar a una persona para que no lo haga, ¿no? Este tipo de cosas. Es exactamente como el ejemplo que pone Manel en su libro, que dice que siempre decimos, mira, ha salido el sol. Sabemos que el sol no sale. Nosotros estamos girando alrededor y, bueno, a ver, sabemos, según quién. Vale, bueno, sí, digamos que sí. Lo triste es que no casi puede... todos sabemos qué tal. Pero bueno, la gente que tiene un mínimo de discurrir, ¿sabes? Un poco, sabe que es que la esfera, o sea, el globo gira y el sol aparece por lo que aparece. No es que el sol salga. Pero bueno, seguimos diciendo, el sol sale. Yo que hablo mucho con Enric, de Hábitos a la Filosofía, yo a veces creo, y esto es una crítica, digamos, una crítica constructiva que yo haría a la manera en la que gente como él entiende la filosofía, que es que ellos creo que muchas veces filosofan de tal manera que creen que nuestras conclusiones sobre la realidad deberían adaptarse a la manera en la que estamos usando el lenguaje y no al revés. O sea, no es que nuestro lenguaje deba encajar con las conclusiones, sino que la manera en la que ya estamos hablando tiene que llevarnos a cómo es la realidad. Y por lo tanto, claro, en un ejemplo ridículo que habéis traído muy bien a colación, pues si siempre decimos sale el sol, oye, pues tendríamos que adoptar el geocentrismo, ¿no? Porque es así como hablamos y no vamos a cambiar de la manera de hablar, ¿no? Pues es un poco lo que hacen. Evidentemente no lo harían en este caso, pero es un poco lo que hacen. Es que, oye, si estamos diciendo que hay libertad en este sentido, pues será que es verdad y tendremos que concluir que es verdad. Pues no, a veces llevamos siglos hablando mal, ¿no? O hablando, entendiendo las cosas de manera incorrecta. Y a lo mejor no hay por qué eliminar las palabras que estábamos usando concretamente, porque es un ejercicio muy complejo, ¿no? Eliminar de un vocabulario una palabra que está siendo usada muchas veces, pero sí reconsiderarla y explicar qué estamos entendiendo cuando usamos esa palabra. Eso sí. Claro, y que el lenguaje es un instrumento y hay instrumentos más perfectos que otros o incluso idiomas más adecuados en una cosa puntual que en otra, como por ejemplo el tema del yo. Cuando dices, no existe el yo, la gente dice, entonces yo no existo, yo soy una ilusión, yo desaparezco ahora, yo soy un... Claro. ¿Qué pasa? No, es que es el self. Por ejemplo, esto en inglés no lo tienes y hay a veces otras cosas. El tema del libre albedrío, pues la libre voluntad, se entiende mejor. O sea, adaptémonos a la forma de hablar más adecuada para describir los fenómenos conforme estamos viendo que ocurren. Pero bueno, como bien hemos dicho, esto aún en inglés, con el tema de que existe la palabra I y la palabra self, aún así, muchos angloparlantes dicen lo mismo. Pues no existe, pues no existe el self, pues entonces yo no existe. Al final... Tú dices, no existe el yo, y una trampa en la que te pueden hacer caer es que te pregunten, ¿y esto quién lo ha dicho ahora mismo? ¿No? Yo, no. Claro. Es que una palabra tiene diferentes acepciones, entonces... Precisamente por eso lo que hay que hacer es explicar el marco y luego decir, bueno, el marco es este y aunque hablemos de esta manera... hacemos referencia a esto de esta manera. Pero es que como lo que has dicho, Aristarcus, está genial. No hay que ser presos del lenguaje, ni hay que ser presos tampoco de las intuiciones, porque también se basan mucho en la intuición. Claro. Es que mi intuición no puede ser incorrecta. Obviamente sí, tu intuición puede estar muy... Eso está clarísimo. Y de hecho hay unas intuiciones que chocan contra otras, o sea que alguna tiene que ser incorrecta. Sí, exacto. En cuanto a formas de hablar, es como se dice, entonces no hay una agencia, las cosas ocurren. Entonces, yo no, en vez de decir
oye, mira, Juan está comiendo pan. Tenemos que decir, en ese organismo al cual se le ha dado arbitrariamente el nombre de Juan, están ocurriendo unos fenómenos que llevan a que o unos movimientos musculares cojan la manzana. Oye, ya nos hemos aburrido, nos hemos ido, tío. Juan está comiéndose la manzana. Punto, ¿no? Sí. Bueno, amigos, yo creo que ha sido una conversación fantástica. Hemos disfrutado todos de lo lindo, se nos ha notado. No hemos podido hacerla de otra manera porque nos ha nacido así. Y se quedan cosas en el tintero, ¿eh? Hombre, y tanto, pero bueno, Aristarchus lo determinaremos para que vuelva aquí, seguro, tanto a Razón o Fe como a Fascinaos, a continuar charlando sobre estos interesantísimos e importantísimos temas. Aristarchus, ha sido un enorme placer. Christopher, ha sido un enorme placer estar contigo siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, bueno, se nos va la olla. Bueno, amigos, nos vemos muy pronto seguramente en otro programa. Seguramente, quiero decir, con toda seguridad. Gracias a todos los que nos veis. No olvidéis suscribiros al canal, visitar fascinaos.com, razonofe.com. Tenéis los enlaces a todo en la descripción del vídeo. Visitar el canal de Aristarchus. Buscad a Aristarchus en YouTube y suscribiros porque su canal es una fuente de sabiduría tremenda. Gracias. Y nada, muchas gracias a todo el mundo y nos vemos bien pronto. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.